SER Podcast. Desde hoy la mascarilla deja de ser obligatoria para ir por la calle, pero en Francia. Hola, muy buenos días. Para que esa imagen se produzca en España vamos a tener que esperar y no sabemos cuánto. Algunas comunidades piden al gobierno que no tarde demasiado, pero la ministra de Sanidad no se mueve del adverbio que utilizó el presidente del gobierno: pronto. En España, como saben, hemos alcanzado velocidad de crucero en la mayor campaña de vacunación de nuestra historia. Pronto vamos a abandonar las mascarillas también en la calle. Los territorios piden al Ministerio que fije criterios comunes para esa fase de la desescalada y el gobierno está trabajando ya en la vía legal para aplicar la medida, consciente de que el fin de la mascarilla para ir por la calle simbolizará que hemos superado una fase más en la lucha contra la pandemia. Aunque a falta de que eso se produzca, pues se dan otros hitos, que son también pantallas psicológicas que vamos superando. José Luis Astre, hola. Hola, buenos días. Ahí están los récords en la vacunación o la incidencia por debajo ya de los 100 casos por cada 100.000 habitantes, lo que no sucedía desde el año pasado. Informa Sonia Ballesteros. Es la primera vez desde hace 10 meses, desde agosto del 2020, que cae la incidencia acumulada por debajo de los 100 casos por cada 100.000 habitantes. Descendemos algo más de 2 puntos en 24 horas y estamos en 98 casos por 100.000. Baja también la presión sanitaria. Hay 162 ingresados con coronavirus menos. Sigue a buen ritmo la vacunación. Se han administrado casi 600.000 dosis. El 28% de la población ya está totalmente inmunizado y el grupo donde más ha aumentado la vacunación en las últimas 24 horas es el de los 40 a 49 años. A las 8 de la mañana les vamos a explicar novedades relevantes en la Kitchen y que estrechan el cerco sobre las maniobras del PP mientras estaba en el gobierno para impedir que se investigaran sus cuentas. De momento, lo último sobre corrupción es el juicio que abre la Audiencia Nacional contra el clan de los Pujol, a la familia entera. El expresidente, sus 7 hijos y 11 personas más tendrán que pasar por el banquillo por asociación ilícita y blanqueo, entre otros presuntos delitos. A las 8 les contamos esos nuevos detalles sobre la Kitchen y a las 8:30 va a estar en este estudio la vicepresidenta económica Nadia Calviño. Estuvo ayer en Barcelona, presente pues en el encuentro en que coincidieron el rey y Pere Aragonés en un primer gesto de distensión y donde algunos de los grandes empresarios de este país afianzaron la idea de la recuperación. Por ejemplo, Ana Patricia Botín. Lo que es verdad es que los próximos trimestres nos vamos a salir del mapa, o sea, literalmente, incluyendo España. Yo creo que España va a crecer más de lo que se dice, yo creo que desde luego más del 6-7, probablemente más del 8-9%. La cuestión es qué pasa el año que viene, ¿no? Y que como entre todos conseguimos pues hacer lo que nos toque hacer. Para esa recuperación, la noticia verdaderamente importante es el plan de reformas de España que vino a aprobar a Madrid la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que pidió consenso político en este país para desplegar las medidas. El visto bueno de Bruselas tiene impacto económico porque en unos días llegan los primeros millones, pero también tiene impacto político. Inma Carretero, buenos días. Buenos días. Hicieron juntos una apelación a la unidad para desplegar toda la potencia del plan de recuperación. And therefore I call on all. We need all to make Next Generation EU Europe-wide success. Que son muchas más cosas las que nos unen de las que nos separan. Fuentes del gobierno entienden que von der Leyen desarmó con su discurso la oposición sistemática del Partido Popular al plan del gobierno, porque elogió el trabajo del Ejecutivo e incluso calificó de muy sólidas las medidas laborales incluidas en el plan. Y con ese aval de la Comisión pretende ahora el gobierno buscar el consenso institucional dentro de España y en julio tienen previsto convocar una conferencia de presidentes que le estaban reclamando las comunidades desde hace meses. En la Moncloa ahora van a centrar su mensaje en que este es un plan de país y que tiene que ser posible el acuerdo, como lo ha sido entre las distintas familias políticas europeas. Le vamos a pedir también a la vicepresidenta económica que nos aclare esta mañana las medidas en las que está trabajando el Ejecutivo para lograr que se abarate el precio de la luz. Y de la escena internacional, la noticia está en los ecos de la primera cumbre entre Joe Biden y Vladimir Putin. Bayo. Una cita marcada por la fría cordialidad entre ambos mandatarios. El Washington Post destaca que Biden y Putin airearon sus desacuerdos sin estridencias, aunque hubo poco margen para el acuerdo. Putin, de hecho, marcó varias líneas rojas como la incorporación de Ucrania a la OTAN, mientras que Biden aseguró que la muerte de Navalny en prisión tendría consecuencias devastadoras, una desconfianza mutua que quedó patente con la comparecencia por separado de ambos mandatarios, que por ahora solo parecen de acuerdo en la necesidad de recuperar una relación bilateral más estable y predecible tras los tumultuosos 4 años de Trump. Y el otro nombre propio a esta hora es el de Sergio Ramos, que hoy va a confirmar que deja el Madrid. Será en una rueda de prensa en la que estará también Florentino Pérez Sampé.
Un acto institucional completamente oficial, como anuncia el comunicado de anoche que emitía el club sobre las 9:30 aproximadamente, y que habla concretamente de ese acto de despedida y homenaje al capitán de los últimos 6 años. No se prevé que ni Ramos ni Florentino hagan otra cosa que halagarse mutuamente y reconocer que separan sus caminos, pero que pueden volver a unirse en un futuro. Pero no es la manera en la que Ramos soñó dejar atrás 16 temporadas de blanco, 22 títulos ganados, siendo el segundo más laureado detrás de Gento. Va a decir adiós en Valdebebas y no en el Bernabéu ante su público. Es jueves, es 17 de junio. Sonia Palomino, buenos días. Buenos días, Ángels. Imagínate recibir una herencia, pero casi como un regalo envenenado, porque para disfrutarla hay una condición complicada de cumplir. Mira, esta historia que viene en la prensa hoy. Un hombre pierde la herencia de su difunta esposa por incumplir la promesa de no irse con otra. La historia es la siguiente. En 1996, una mujer dejó toda su herencia a su marido, no tenían hijos en común, así que se la dejó a él, pero había una cláusula, digamos, especial. Él no podía rehacer su vida con otra mujer. Y por el titular del principio, pues ya podemos imaginar que el hombre no cumplió. No cumplió. De hecho, mantuvo una relación durante más de 25 años ocultándola diciendo que con quien vivía era con su prima, hasta que sus cuñados descubrieron el pastel. Lo denunciaron y ahora un juzgado de Galicia le obliga a devolver toda la herencia a los hermanos de la difunta. La prima que no era la prima. La verdad es que no hay nada como la familia. De todas formas, a mí es que me parece fatal, porque no podía el hombre rehacer su vida una vez había muerto su mujer. Bueno, es un tema de debate para ustedes en casa. Por lo demás, ¿qué tiempo vamos a tener hoy, Sonia? Pues tiempo muy malo. Hoy van a seguir las tormentas como las de las últimas horas, granizo incluso en buena parte del norte y el este de la península, y las temperaturas bajan en casi todo el país. On a un peu peur, forcément, un petit peu, parce qu'on se pose la question si c'est précipité peut-être, mais en tous les cas, on le prend comme une bonne nouvelle, donc voilà. C'est un peu plus de liberté retrouvée ? Ouais, un peu plus de respiración. Voilà, Estas palabras de una mujer francesa resumen muy bien el sentimiento que van a tener hoy en Francia y seguramente aquí cuando nos llegue el momento. No sé si es precipitado, decía, pero es una buena noticia. Otra vez recuperar un poco la respiración, añadía. Y es que todos estamos deseando, y más con estas temperaturas, volver a respirar. Y desde hoy en Francia respiran algo mejor porque deja de ser obligatorio el uso de la mascarilla en exteriores. La buena evolución de la pandemia en el país vecino y también el avance de la vacunación han llevado al Gobierno a adelantar la decisión y también la fecha para terminar con el toque de queda. Informa desde París Irene Casado. Desde esta misma mañana los franceses pueden salir a la calle sin utilizar la mascarilla. Le masque en exterior ne sera donc plus obligatoire. Sauf dans certaines circonstances. Fue el primer ministro Jean Castex el encargado de anunciar la abolición de la medida este miércoles, felicitándose del alivio de la presión hospitalaria y de la tendencia a la baja del número de nuevos contagios. El uso de la mascarilla continuará siendo obligatorio en ciertas circunstancias, como en los lugares concurridos o los espacios cerrados, incluidos los supermercados, las oficinas y el transporte público. El jefe del Ejecutivo francés anunció otra buena noticia a sus conciudadanos. El próximo día 20, el toque de queda que dicta los horarios de los franceses desde hace más de 7 meses será abolido el próximo día 20, 10 días antes de la fecha prevista en el calendario inicial de desescalada. Eso sí, la limitación de aforo impuesta a bares, restaurantes y salas de espectáculo continuará vigente hasta el próximo 30 de junio. La incidencia en Francia es de 110 casos por cada 100.000 habitantes. Aquí en España es menor, no llega a 99 casos por cada 100.000 habitantes, pero de momento el Gobierno no da el paso, aunque dice que la decisión está cerca. Lo decía ayer Pedro Sánchez. En España, como saben, hemos alcanzado velocidad de crucero en la mayor campaña de vacunación de nuestra historia. Pronto vamos a abandonar las mascarillas también en la calle. No hemos pasado del pronto porque la ministra Darias, preguntada reiteradamente, no fue capaz de concretar. La flexibilización del uso de mascarillas en exteriores está pronto. Como le he comentado a tu compañera y como ha dicho el presidente Sánchez, será pronto. Como bien has dicho, hay una ley nacional y por tanto será a través de ese cauce cualquier cuestión que se plantee. Al tiempo pronto, el modo de acuerdo, como he dicho, con el marco legal y de manera coordinada. La ministra ha explicado a las comunidades que se está trabajando en la solución legal para la retirada de las mascarillas. Los consejeros han pedido al Gobierno criterios comunes. Hablábamos de la desescalada en Francia, de los buenos datos aquí en España, pero si miramos a Portugal vemos una imagen opuesta. Sí, porque Portugal ha registrado el número de contagios diario más alto en casi 4 meses. Es especialmente preocupante la situación en la capital, en Lisboa, donde se registran casi el 70% de los nuevos positivos del país.
Así que el Gobierno ya se plantea dar marcha atrás en muchas de las medidas de desescalada. Pues desde allí, desde Lisboa, informa Lucas Font. Desde el pasado 24 de febrero que Portugal no registraba tantos contagios diarios, más de 1.300 en las últimas horas. Los expertos hablan ya de una cuarta ola con la mirada puesta en Lisboa, que supera los 240 casos por cada 100.000 habitantes y que podría retroceder en el plan de desescalada en los próximos días. Lisboa no será diferente a otros municipios, tendrá el mismo tratamiento, ha advertido el primer ministro Costa, quien evaluará hoy la situación de la capital en el Consejo de Ministros. Por ahora, las autoridades sanitarias exigirán pruebas negativas en todo el país para asistir a grandes eventos familiares y culturales. Y en el otro lado de la balanza está el plan de vacunación, con un 45% de la población, al menos con la primera dosis, la expedición desde este miércoles del certificado verde digital y el visto bueno de la Comisión Europea al plan de recuperación. Ahora tengo el placer de entregar este plan Next Generation aprobado por la Comisión para España. Así, con este entusiasmo, anunciaba Ursula von der Leyen el aprobado al plan del Gobierno para recibir los fondos de recuperación europeos. Este año vamos a recibir los primeros 19.000 millones. Una bomba de oxígeno para nuestra economía si se gestiona bien. Así que Sánchez tiene previsto convocar una conferencia de presidentes para coordinar el reparto con las autonomías. Escuchábamos a la presidenta de la Comisión y al presidente español apelar a la unidad y al consenso, pero en la oposición advierten de que no lo van a poner fácil, que van a vigilar de cerca la gestión de los fondos. Lo que critican sobre todo los grupos parlamentarios es que desconocen el contenido de las reformas. Óscar García, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, hay desconfianza en la oposición que reclama más información, más coordinación en el reparto del dinero y también más transparencia. El PP, por ejemplo, anuncia una revisión de todos y cada uno de los proyectos que se ejecuten para comprobar que cumplen con los objetivos. En Ciudadanos advierten de que la gran asignatura de España a partir de ahora será demostrar que está haciendo las reformas que ha dicho que va a hacer, porque si no, dicen fuentes de la formación naranja, Europa cortará el grifo. Algunos socios parlamentarios del Gobierno, como PNV, Esquerra o Compromís, ya han dicho que se mantendrán más que vigilantes con el reparto del dinero y exigen un calendario concreto de aplicación. En Podemos creen que el OK de Europa es una derrota moral para aquellos que se han pasado un año intentando boicotear nuestro futuro. Hoy sabremos seguramente qué opina Pablo Casado. El líder del Partido Popular va a estar en Barcelona, en el mismo foro en el que ayer estuvo el rey con el presidente catalán. Se va a perder, por tanto, la sesión de investidura de Ayuso. Hoy es la primera sesión del debate con el discurso de la presidenta madrileña y mañana el resto de los grupos parlamentarios y la votación, en la que, si no hay sorpresas, saldrá investida con el apoyo de la extrema derecha. Y en Granada se le complica todavía más las cosas al alcalde Luis Salvador de Ciudadanos después de que la semana pasada el PP rompiera el acuerdo de gobierno de coalición. El PSOE le ha dado 72 horas para dimitir. Si no, los socialistas amenazan con presentar una moción de censura a Radio Granada. Enrique Árbol, buenos días. Aquí casi que hay un llamamiento colectivo. O se va el señor Salvador o lo echamos. Hola Ángel, buenos días. El PSOE necesita 14 votos para que la moción prospere. De momento solo tiene 10, los suyos, y Ciudadanos aguanta como puede, tratando de restañar el pacto con el PP, pero sin ceder la alcaldía. Juan Marín refuerza el apoyo a Luis Salvador y contraataca. Yo creo que ya está bien de amenazas y de chantaje, y menos viniendo de un concejal, en este caso, que está imputado por prevaricación. Yo creo que la credibilidad del señor Cuenca es absolutamente nula. Si el Partido Socialista tiene 14 votos para presentar una moción de censura, ¿por qué no la saca mañana? Unidas Podemos someterá a las bases la decisión de apoyar la moción de censura del PSOE. Si lo hace, en cualquier caso, el Partido Socialista necesita un voto más para llegar a la mayoría, a 14. De los tribunales, en la Audiencia Nacional se ha ordenado la apertura de juicio oral contra Jordi Pujol, sus 7 hijos y 11 personas más. De momento, ninguno tendrá que ingresar en prisión. Alberto Pozas. El juez envió ayer al banquillo al expresidente, a sus 7 hijos y a 11 personas más, exonerando a su esposa, a Marta Ferrusola, por su estado de salud. Todos están acusados, entre otros, de delitos de asociación ilícita, blanqueo, falsedad documental y hasta 7 delitos fiscales, delitos cometidos todos presuntamente en la gestión de la fortuna familiar del expresidente de la Generalitat de Cataluña, lo que él definía como la herencia del abuelo Florenci. En realidad, según la Fiscalía, una fortuna amasada al calor de su tremenda influencia en la política catalana y la corrupción. Por los delitos fiscales, su hijo mayor tiene 10 días, además, para ingresar 7,5 millones en la Audiencia Nacional. Es un caso en el que la Fiscalía ha pedido condenas de hasta 9 años de cárcel en el caso de Jordi Pujol y hasta 29 años en el caso de su hijo mayor. Y sobre Podemos, un juez de Madrid ha archivado la denuncia contra el partido por donaciones a través de la Fundación 25M, una denuncia que hizo una exresponsable del partido, y el juez la archiva ahora por un defecto de forma en la denuncia. Pilar Velasco. Un nuevo archivo que afecta a las donaciones de Podemos a
a la Fundación 25M, el fondo donde los cargos institucionales donaban parte de su sueldo para proyectos sociales. El titular del Juzgado 1 de Madrid ha decretado el sobreseimiento de la denuncia de la responsable de cumplimiento normativo, Mónica Carmona. No ve delito por un defecto de forma sin entrar en el fondo. Según Carmona, la Fundación podía ser una tapadera para desviar fondos por la falta de transparencia. Lo denunció en su escrito de ampliación cuando el juez pidió que documentara sus acusaciones. No aportó pruebas y se desgajó en otras 3 piezas del caso Neurona. En mayo se archivó el supuesto cobro de costas procesales por Pablo Iglesias. Vox, personado como acusación, ha recurrido a ambas. En el Reino Unido, un antiguo asesor de Boris Johnson se está convirtiendo en un auténtico dolor de cabeza para el primer ministro. Ahora ha contado que Johnson llegó a calificar a su ministro de Sanidad como un puto inútil total. Londres, Daniel Postico. Dominic Cummings ha vuelto a publicar información privada para dañar al primer ministro. En esta ocasión, una conversación de WhatsApp que mantuvo con Boris Johnson en la que éste decía literalmente que Hancock era un maldito inútil total por los errores cometidos en la gestión de la pandemia. El primer ministro añadía en el mensaje que estaba pensando en quitarse del medio a Hancock y sustituirle por Michael Gove, el actual jefe de gabinete. Cummings fue el ideólogo del Brexit y la persona que llevó a Johnson a ganar el referéndum europeo, las primarias conservadoras y las generales. Durante año y medio fue el asesor especial de Johnson en el gobierno, tal vez la persona no electa más poderosa del gobierno, hasta que Johnson lo echó en noviembre tras un enfrentamiento con su esposa. Desde entonces se dedica a publicar los trapos sucios de su antiguo amigo en su blog. Su objetivo es acabar con la reputación de Johnson, de quien recientemente dijo que no era apto para el cargo. Pues esto, Antón Meana, como en la canción, ¿por qué se va? Buenos días. Buenos días, se va porque todo lo bueno se acaba, porque el Madrid le ofreció renovar un año cuando Ramos quería 2 y porque en el fondo Ángels la relación llevaba años desgastada y Sergio Ramos ha jugado mal sus cartas. Hoy se acaba la etapa del capitán blanco en el Madrid después de 16 años y 22 títulos. Pues ahora entramos en detalles de la noticia que sacude desde anoche el mundo del fútbol, lo que decía Meana, la marcha de Sergio Ramos del Madrid después de 16 años. Es verdad que la Eurocopa ha apartado un poco la rivalidad entre equipos centrados como estamos ahora en la Eurocopa y un poco de ese acuerdo que en principio genera la selección. Es el acuerdo que está pidiendo Europa por el plan de reformas que ayer vino a bendecir aquí a Madrid Ursula von der Leyen. Bruselas reclama consenso para aplicar el plan español, titula El País en primera esta mañana. Y aporta a la portada del periódico este otro titular: España solo recibirá de la Unión el 70% de los fondos previstos este año. La reunión con von der Leyen fue en la sede de Red Eléctrica, donde, claro, pues a Sánchez le preguntaron por lo que le tenían que preguntar en un sitio como ese. Estando donde estamos, presidente, que menos que preguntarle si efectivamente se va a adoptar alguna medida con respecto a la luz. Estamos trabajando efectivamente en ver de qué manera podemos dar respuesta a este incremento, en fin, yo creo que exorbitante del precio de la luz y que efectivamente necesita una respuesta por parte del Gobierno de España. Pero esa empatía, esa sensibilidad la tenemos. A las 8:30 vamos a entrevistar aquí a Nadia Calviño, la que pediremos que nos traduzca en el recibo estas palabras de Sánchez. En la primera de El Mundo se lee hoy: la electricidad y la gasolina se disparan 37 euros por hogar en solo 15 días. Vistas las portadas, enseguida les contamos los más relevantes de lo que llevan por dentro los periódicos. Es jueves, es 17 de junio. Pero antes, estos son los titulares que trae el día. La incidencia del coronavirus en España baja de los 100 puntos por primera vez desde el pasado mes de agosto. Con estas cifras, el gobierno estudia ya eliminar la obligatoriedad de la mascarilla en la calle, aunque no ha concretado cuándo lo hará. Finalmente hubo saludo y foto del rey Felipe VI y el presidente catalán Per Aragonés, una imagen que vimos en el Círculo de Economía, donde los empresarios catalanes han avalado los indultos a los presos independentistas. La reunión entre Joe Biden y Vladimir Putin consiguió rebajar tensiones entre las dos potencias, aunque con pocos márgenes para el acuerdo. Putin marcó líneas rojas como la incorporación de Ucrania a la OTAN, mientras que Biden advirtió de las consecuencias que puede tener la muerte del opositor Navalny en prisión. Y además, Sonia. En Canarias, el buque Ángeles Alvariño se quedará más días de lo previsto para seguir buscando el cuerpo de Ana y de su padre, Tomás Jimeno. Este barco es el que encontró la semana pasada el cuerpo de la pequeña Olivia de 6 años. Radio Club Tenerife, Ardiel Rodríguez, buenos días. Buenos días, lo confirmó ayer tarde la delegación del Gobierno en Canarias. Tras varias prórrogas, el buque, dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación, va a ampliar unos días más su despliegue para seguir con las labores de rastreo en la zona marítima marcada por los investigadores. De forma complementaria, la Guardia Civil está realizando las gestiones pertinentes en el ámbito civil para poder disponer de soluciones tecnológicas que permitan sustituir al buque en las labores de búsqueda.
Vamos ya con el repaso a los periódicos con Pablo, con Sastre y con Bayo. Decíamos desde primera hora que la actualidad hoy va de fotografías y vamos a empezar por una de ellas, Pablo, por la fotografía del rey con Pere Aragonés. Para algunos es una muestra de distensión, para otros rompe el hielo entre la corona y la Generalitat, interpreta El País, y muchos diarios como ABC, La Razón o El Periódico destacan que es una imagen que ha propiciado o forzado los empresarios del Círculo de Economía. Una foto que demuestra cómo Aragonés ha pasado de la épica al pragmatismo, según el editorial de La Vanguardia. Creen que Aragonés entendió que no era el escenario ni la ocasión para incidir en el ideario político del independentismo y hubo poca gesticulación, pero sí reivindicaciones basadas en argumentos económicos, leemos en ese editorial. Hubo foto, pero no recepción oficial ni acompañamiento al rey en la cena, circunstancia que le sirve al Mundo para asegurar en su editorial que Aragonés es rehén de sus socios y no puede o no quiere ayudar a desplegar la concordia que esgrime Sánchez para conceder los indultos. Sobre esa medida, sobre los indultos, exige El País no usar al rey, vincular al monarca con el concepto de humillación, como ha hecho Isabel Díaz Ayuso, es sacar fuera de quicio cualquier reflexión sobre la oportunidad de aplicar o no esa medida. Y ABC alerta sobre la posibilidad de que Sánchez utilice otro anuncio, el del fin de las mascarillas, para encubrir lo que llama abuso de los indultos. Es lo que apuntan en su editorial, que critica algo que todavía no ha ocurrido, que sea Sánchez y no Sanidad el que anuncie la fecha para quitarnos de las mascarillas. No puede descartarse, escriben, que con la utilización del marketing y la demagogia que hace este presidente se quiera combatir la indignación que producen los indultos. Por cierto, La Vanguardia apunta a una fecha para el fin de las mascarillas. Sería el 1 de julio. Pues vamos a quedarnos en La Vanguardia con el análisis muy interesante económico que hace Manel Pérez de esa reunión del Cercle de Economía que ayer sirvió para dar indicios de la recuperación de la normalidad, no solo por esta imagen de Aragonés con el rey, sino también por el papel que ocupa, que reivindica, de hecho él lo titula así, la burguesía catalana, y por esos mensajes que fueron a dar tres de los empresarios más importantes de este país que confían en la recuperación. Fueron Ana Botín, Pablo Isla y José María Álvarez Pallete. Y esta conclusión que escribe Manel Pérez dice: Aragonés, ante un público frío hacia sus ideas, ha mostrado un perfil conciliador sin estridencias. El Cercle, o sea, la burguesía, recupera su perfil y el rey ha recibido el apoyo de una parte muy representativa precisamente de este sector económico de la economía catalana. Y otra fotografía de la jornada, la reunión Biden-Putin, que dice la prensa internacional, Bayo. Pues mira, en Francia Le Monde hace esta lectura: Biden y Putin inician un diálogo estratégico a ritmo lento, tomando nota de sus desacuerdos pero buscando áreas de entendimiento. El New York Times dice: no hubo halagos pero tampoco hubo descalificativos. Ambos líderes se esforzaron por dar un barniz de civismo a la tensa relación bilateral. El Economist: vuelta a la diplomacia tradicional para alivio de los funcionarios estadounidenses que aún tiemblan recordando el psicodrama de las relaciones entre Trump y Putin. Y el Washington Post habla de que más allá de marcarse líneas rojas mutuas, el objetivo para Biden de esta cita era mostrar el contraste con la anterior administración, la de Donald Trump, que estuvo acompañado, en este caso Biden sí, por sus asesores, no confiscó las notas de los intérpretes y compareció ante la prensa al margen de Putin. Eso sí, el mandatario estadounidense tuvo un breve lapsus. Refiriéndose por un instante a Vladimir Putin como el presidente Trump. La importancia de los gestos Ángels, que también se vio ayer en los regalos que se intercambiaron ambos líderes. Cuenta el USA Today que Putin trajo consigo para Biden un juego de escritorio de madera laqueada con motivos típicos rusos. No sé si lo va a tener en la mesa del despacho Oval. Biden le regaló a Putin unas gafas de sol de aviador como las que le gusta llevar, además de una figurita de cristal de un bisonte americano. Por favor. No, de esa misma foto, la conclusión en las portadas de la prensa nacional es prácticamente la misma. Hubo pequeños avances, pero ambos líderes siguen muy distantes tras su primera cumbre. En la editorial del País aseguran que una de las maneras de limitar riesgos es crear marcos de entendimiento y previsibilidad. Esto es lo que acertadamente ha intentado hacer Biden en esa cumbre de Ginebra. Y vamos con la tercera fotografía, Pablo, la de Pedro Sánchez con Ursula von der Leyen. La llamada al consenso de Ursula von der Leyen para aplicar ahora el plan de recuperación está en las portadas del País y ABC. La Razón reclama al gobierno que no desaproveche la oportunidad que brinda ese maná europeo. Reclama más información y transparencia sobre cómo se van a gestionar ahora esos fondos. El editorial de 5 días es muy crítico. Dice que ese plan del gobierno no sana los viejos males de nuestra economía. Apunta algunos: la falta de eficiencia del mercado laboral, la insostenibilidad financiera del sistema de pensiones o el escaso tamaño de nuestras empresas. Y el periódico alerta sobre lo que llama actitud irresponsable del gobierno por pactar ese plan entre los dos socios de coalición
porque ahora dice cualquier incumplimiento puede suponer una merma de los fondos que corresponden a España. ¿Más cosas, Bayón? Pues en la prensa británica hablan mucho sobre cómo el gobierno está planteándose animar a los ciudadanos a ponerse la segunda dosis que les permitiría viajar sin necesidad de cuarentenas. Pero eso, dice el Guardian, pone en duda el sistema de semáforos que se han planteado con las luces rojas, ámbar y verde para marcar a los diferentes destinos. ¿Qué sentido tendrá esa clasificación si a partir de ahora cualquiera que esté vacunado con las 2 dosis puede viajar sin temor a cuarentenas? Dice un experto en formación de perfiles digitales en la Contra de La Vanguardia: vivimos en un show de Truman, somos observados, los organismos internacionales deberían actuar ya. Ahora iremos con la Eurocopa, pero antes, Meana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola de nuevo, Ángel, muy buenas. Venga, vamos a contar el detalle de Sergio Ramos, porque fue ayer en pleno partido, el último partido de la jornada de la Eurocopa, cuando conocimos la noticia. Sergio Ramos, después de 16 años, no ha conseguido entenderse con la directiva del Real Madrid y no hay renovación. Exacto, hay 2 motivos para no llegar al acuerdo. Primero, el económico. El Madrid no quiere subirle el sueldo a Ramos y Sergio no aceptó renovar un año ganando lo mismo que ganaba, pero con una rebaja del 10% por el COVID, lo que por ejemplo sí aceptó Luka Modric. Y segundo, Ángels, porque ya no había buen feeling entre club y jugador. Ramos cree que no le tratan como se merece, el Madrid defiende que no podían darle más y por tanto hoy a las 12:30 se van a separar sin saber aún dónde juega Ramos la próxima temporada. No hay ninguna pista de dónde puede ir. No, decía ayer Romero que apuntemos a la Premier. Francia, con el PSG a la cabeza, lleva tiempo sondeando a Ramos, pero la opción que más fuerza coge en estas últimas horas es que se marche a jugar a Inglaterra. ¿Qué edad tiene ahora? Tiene 35 años recién cumplidos. Es del 86, acaba de cumplir 35 años. Bueno, veremos a ver dónde termina. En cualquier caso, hoy él dará explicaciones. Hay esa comparecencia para que dé su versión. Eurocopa, yo decía, nos enteramos de lo de Ramos en pleno partido en el que estaba jugando Italia. Y bueno, Italia, todo solvencia, ¿no? Sí, un equipazo, todo solvencia, la gente como loca con el equipo de Mancini, segundo 3-0 consecutivo y hoy tenemos 3 partidos. A las 3, Ucrania-Macedonia del Norte, a las 6, un partido especial, juega Dinamarca, el equipo de Eriksen, que afortunadamente se recupera bien contra Bélgica, la sensación del torneo con Lukaku al frente, y a las 9, Países Bajos, antes llamado Holanda, contra Austria en el Johan Cruyff de Ámsterdam. Y a la selección española vuelve hoy al trabajo después del día de descanso que tuvieron ayer, y de momento Busquets no se puede incorporar, sigue sin dar negativo. Todavía, sí, le falta el último negativo, Ángels, esperemos que pueda, aunque está prácticamente descartado al 100% para el segundo encuentro que se va a disputar el sábado ante Polonia, pero insiste el cuerpo técnico de Luis Enrique que va a poder estar el miércoles de la semana que viene en el último partido de la fase de grupos contra Eslovaquia. Hoy, entrenamiento a las 7, mañana viajamos de nuevo a Sevilla y esta mañana a las 12 habla Sarabia, iba a hacerlo a las 12:30, pero le adelantan media hora para escuchar todos a Sergio Ramos. Y Luis Enrique que estará buscando goleador, ¿no? Sí, nos falta gol. Ayer estuvo Gerard Moreno en el larguero, que tiene pinta que quiere marcar, pero por ahora le falta gol a este equipo. Venga, pues a prepararse para ese partido del sábado que viene de la selección española. Meana, gracias. Mañana más, un abrazo. Hasta luego. En la cadena SER, hoy por hoy, con Ángels Barceló. Marco Antonio Aguirre, buenos días. Buenos días, Ángels. Buenos días a todos. Siempre que hay una sesión de control al gobierno, me gusta a mí al día siguiente comentar, pues, cómo ha ido, cómo lo he visto. Y siempre dan un poco de vergüenza ajena y yo nunca logré saber por qué. Hasta que ayer me di cuenta. El problema es que ellos saben que los estamos mirando. Cuando Casado habla a Sánchez o cuando Sánchez habla a Casado, en realidad no se están hablando el uno al otro. Los dos nos están hablando a nosotros porque saben que los miramos. Cuando Carmen Calvo habla a Arrimadas y cuando Arrimadas habla a Carmen Calvo, tampoco están hablando entre ellas. Solo hablan para nosotros. Por eso son tan vulgares en todo lo que dicen, porque creen que somos vulgares. Por eso son tan superficiales en sus análisis y en sus argumentos, porque creen que nosotros somos superficiales. Por eso, ver a los políticos discutir no nos da una idea de cómo son los políticos, ¿no? Nos da una idea de cómo los políticos nos ven a nosotros.
Y es muy triste que nos vean así, tan vulgares y tan tontos. Marco Antonio Aguirre, Cadena SER. Han cambiado varias cosas en las últimas horas que pueden marcar el inicio de una nueva etapa. Ocurre con el plan de reformas que Ursula von der Leyen vino a aprobar a Madrid y que debe ser la base de la recuperación. Veremos ahora si es posible el consenso que reclama Europa y si los políticos están a la altura. Ocurre también con la distensión que parece llegar de Barcelona o que por lo menos proyecta la imagen que finalmente sí que vimos ayer del rey junto a Pere Aragonés. Y en la escena internacional ocurre con el encuentro en Ginebra de Joe Biden y Vladimir Putin. Pero antes de hablarles de todo esto, la cadena SER les adelanta a esta hora novedades que nos remiten a una etapa que persigue al Partido Popular y que revelan cómo hizo funcionar algunas cosas. El Partido Popular borró las cámaras de seguridad de su sede para obstruir la investigación de la Caja B. Les adelantamos hace unos días aquí que la sentencia acreditará que existía esa caja y que la reforma de la sede de Génova se pagó en negro. Ahora sabemos que en el año 2013, cuando Luis Bárcenas había confesado ya, Villarejo anotó en su diario: 68 cámaras, Villar Mires identificado subiendo con maletines, borrado imágenes, sexta, séptima planta y ascensor. Es una información que avanza Miguel Ángel Campos. Buenos días. Buenos días, Ángels. La realidad es que el juez pidió esas imágenes, pero el PP nunca se las dio. En mayo de 2013, el juez Ruz reclamó al PP el registro de visitas de su sede central y el partido contestó que carecía de imágenes porque las borraba por protocolo. Pero Villarejo anotó en sus agendas poco después 68 cámaras. Villar Mir es identificado subiendo con maletines y unos días más tarde, en agosto de 2013, escribe: borrado discos duros, imágenes sexta y séptima planta y ascensor. Villar Mir fue el principal donante a la Caja B y esas plantas y el ascensor los espacios críticos donde se veía a los donantes. Además, el borrado tuvo lugar en agosto, coincidiendo con el incremento de la preocupación del PP por las pruebas en su contra que llevarían al juez a registrar la sede central poco después. Nunca encontraron nada ya, todo había sido borrado. En El Abierto ampliamos el contenido de esos cuadernos a los que dan relevancia los investigadores y que, recordemos, nos dejan este titular de momento: el PP borró las cámaras de su sede para obstruir la investigación judicial sobre sus cuentas. El juez que está investigando precisamente a la Kitchen imputará al ex jefe de la UDEF después de que el inspector Manuel Morocho detallase cómo le presionaron, cómo le boicotearon para que dejase de investigar las cuentas y las maniobras de ese mismo partido. Luego hablamos y damos más detalles. Campos, hasta luego. Empieza un jueves que va a traernos más tormentas y más granizo, Jordi. Así es, muchísima atención, especialmente en el País Vasco, en la parte más oriental, Navarra, Aragón y el interior de Cataluña. Es aquí donde se esperan la situación más aparatosa, con chubascos y tormentas que pueden acarrear problemas, por ejemplo, cerca de cursos de agua. Pueden crecer de manera muy repentina, pero también en el resto de la península y en Baleares tendremos chubascos y algunas tormentas intensas, con temperaturas que esta tarde bajarán claramente. A las 8:30 nos visita la vicepresidenta económica Nadia Calviño y tenemos muchas preguntas concretas sobre las medidas que nos tocan el bolsillo. Tenemos que preguntarle, para empezar, por el precio de la luz, para que nos explique en qué consisten las ideas del gobierno para conseguir bajarlo. Y por el salario mínimo, por si harán caso a lo de los expertos que proponen subirlo hasta un 10% en 2 años. Por el acuerdo, después de todas las tensiones entre el PSOE y Unidas Podemos, para regular el precio de los alquileres. ¿Desde cuándo va a ser eso y dónde? Pero para empezar le preguntaremos por el aprobado que dio ayer en Madrid Ursula von der Leyen al plan de reformas de España. Sastre, buenos días. Buenos días, Barceló. This Commission's approved plan for Spain. El plan que permite la llegada de 9.000 millones de entrada y que tiene que ser la base de la recuperación. Lo que pide ahora Europa es que haya consenso político en este país para poder desplegarlo. Durante esos días y noches largas que tuvimos en el Consejo del mes de julio para poder alumbrar lo que hoy estamos presentando, tuvimos que negociar familias políticas distintas representadas en el Consejo Europeo, que son muchas más cosas las que nos unen de las que nos separan. Quiero trasladar a la opinión pública española y también a la Comisión Europea que vamos a trabajar porque haya el mayor consenso posible. Sánchez anuncia para el mes que viene una conferencia de presidentes. Lo que pide también Europa para que siga llegando el dinero es que se apliquen las reformas comprometidas, empezando por la laboral. Jordi Fábrega. En julio llegará a España el primer desembolso de los fondos europeos tras la aprobación del Plan de Recuperación de España, que tiene ya el visto bueno de la Comisión. It is ambitious.
at the beginning of hard work that is now ahead of us. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, lo califica de ambicioso, pero anuncia que el trabajo importante empieza ahora, y eso implica que se deben concretar las reformas prometidas. La Comisión condicionará los desembolsos semestrales de los fondos europeos al cumplimiento de estas reformas, entre las que la primera es la laboral, que debería estar a final de año. En 2021 España espera recibir unos 19.000 millones de euros de estos fondos. Son menos de los 27.000 incluidos en los presupuestos, pero el Gobierno confía conseguir la diferencia captando deuda pública. Pues los fondos europeos, también el ahorro que llevamos acumulado por la pandemia, van a ser determinantes en la recuperación, según coincidieron en señalar en el Cercle d'Economia 3 de los grandes empresarios de este país. Sus mensajes optimistas son Pablo Isla, Ana Botín, que apunta incluso a que vamos a superar las previsiones, o José María Álvarez Payete. Estoy de acuerdo con Ana, probablemente las estimaciones se van a quedar cortas, crecimientos por encima del 6%, que hacía mucho tiempo que no los veíamos. El siguiente asunto concreto que tiene que ver con nuestros gastos es el precio de la luz, disparado estos días. Se plantea el Gobierno suspender impuestos para que baje el recibo. Eladio Meizoso. El Gobierno está dispuesto a actuar y apunta a medidas fiscales para frenar la subida del recibo, pero la responsable de Energía aún no ha concretado. No es descartable que en situación tensa como esta haya que volver a hacer lo que ya hicimos en su momento, la suspensión de algunos de los elementos fiscales con carácter excepcional y provisional. El primer Gobierno Sánchez ya suspendió temporalmente el impuesto a la generación eléctrica, que grava con un 7% lo que facturan las centrales, pero lo incorporan como coste y en la práctica ha conllevado una subida del recibo. Si se vuelve a suspender, lo lógico sería que bajasen los precios mayoristas y con ellos la factura. Y luego está el alquiler, que ha generado una de las peleas más largas entre los socios de la coalición y que finalmente va a llevar a congelar los precios en las zonas más tensionadas. Hay acuerdo en esto, por lo que se han producido tantas discrepancias en el Ejecutivo, mientras otra batalla se abre paso, la de la subida del salario mínimo. Javier Ruiz, buenos días. Buenos días. Vuelven las tensiones al Ejecutivo por partida doble, porque, en primer lugar, Podemos anunciaba que había torcido la voluntad del PSOE en materia de alquileres. El PSOE asegura que su propuesta es la misma que la de hace un mes y medio y que es Podemos el que ha virado. Pero es que hay una segunda desautorización al grupo de Podemos y era la que hacía el propio presidente Pedro Sánchez. Este gobierno ha sido el gobierno que más ha subido el salario mínimo interprofesional durante los últimos años. Pero ahora mismo lo importante, lo relevante, es la creación de empleo. Desautorizando la posición de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y reforzando a la de Economía, Nadia Calviño. Pero el principal objetivo que tiene el Gobierno de España es consolidar la recuperación económica. Son 2 desautorizaciones a Podemos en 24 horas. El ala socialista del Gobierno asegura que Podemos ni siquiera comunicó que iba a hacer público ese presunto acuerdo. D'aquí desitjo ressaltar la seva defensa decidida del paper que han d'exercir Barcelona y Cataluña. Habló el rey en Barcelona de las fortalezas de nuestra economía en un acto en el que, más que en los discursos, el interés estaba en las imágenes. A unas semanas o a unos días solo para que el Gobierno indulte a los presos del Procés, finalmente sí se pudo ver a Felipe VI junto a Pere Aragonès en el acto convocado por el Cercle d'Economia. A partir d'aquí, avançar en aquest procés que no serà fàcil, que serà extremadament complicat. Si se producen pasos adelante estas semanas, va a ser una señal de que se puede avanzar en un proceso que será extremadamente complicado, decía el presidente catalán. Hoy estará Pablo Casado en el Cercle d'Economia, donde el empresariado catalán ha avalado los indultos. Sergi López, buen día. Buen día. Fue en la conferencia que abría las jornadas del Cercle d'Economia, donde su presidente, Javier Faus, quiso dejar claro que los indultos son para los empresarios un paso en la dirección adecuada para resolver el conflicto entre Cataluña y el resto de España. Hablamos de una oportunidad histórica, de concordia, que podremos materializar si somos conscientes de que tenemos por delante una responsabilidad colectiva que sume mayorías para el entendimiento y el consenso. Cualquier medida amparada por nuestro ordenamiento jurídico que fomente esta oportunidad, y los indultos lo son, tendrá el respaldo del Cercle. El presidente Pere Aragonès respondió que ahora es básico que se convoque pronto la mesa de diálogo y fijó la declaración de Pedralbes, que tras firmarse, recordemos, quedó en un cajón por la polémica sobre la figura de un relator, como punto de partida para reemprender la negociación. Bueno, pues el PP ha llevado al Congreso una moción contra los indultos, pero al final ha acabado esa moción por demostrar que la mayoría de la Cámara está a favor del perdón a los presos. Lo votó ayer el Congreso y rechazó la iniciativa del Partido Popular. A
Hacía 10 meses que la incidencia por coronavirus no bajaba de los 100 casos por cada 100.000 habitantes. Y eso al fin se produjo ayer, después de una caída en los contagios que empezó siendo muy pronunciada, pero que luego se fue parando. Ha tardado varios días en producirse, aunque la tendencia es verdad, llevaba semanas claramente a la baja. Sobre las mascarillas, no tenemos ninguna concreción más que esa frase de Pedro Sánchez de que pronto van a dejar de ser obligatorias en la calle. Preguntaron luego a la ministra Darias, pero... Está pronto, será pronto, el tiempo pronto. El modo, de acuerdo, como he dicho, con el marco Fernando legal Simón, recuerden, llegó a hablar de mediados de junio. Bueno, pues estamos a día 17. Varias comunidades piden que se ponga ya fecha. Lo pidieron ayer en el Consejo Interterritorial. Mariora Lourido, buenos días. Buenos días, Ángeles. Pero Sanidad no dice cuándo es pronto. A lo mejor es que la fecha concreta la quiere anunciar el propio Pedro Sánchez, porque a la ministra Darias se le preguntó ayer en la rueda de prensa 7 veces seguidas y nada. Dentro del Consejo Interterritorial les anunció a las comunidades autónomas que se está trabajando en la reforma legal, posiblemente a través de un decreto ley, y se habló de dejar flexibilidad para cada territorio, aunque los consejeros pidieron criterios comunes y alguno ha reconocido a la cadena SER que se necesita un mensaje cohesionado después de los errores cometidos, sobre todo en las últimas semanas. En la reunión sacaron el asunto las comunidades autónomas con turismo de verano. Algunas llevan días insistiendo en que la retirada sea a partir del 1 de julio. Desde Galicia volvió a presionar ayer Núñez Feijóo con una reclamación que también abanderó Paje desde Castilla-La Mancha y sobre la que Madrid se ha quedado en esta ocasión en un segundo plano. Mariola, gracias. Hasta ahora, chao. Bueno, hay que decir que Francia tiene una incidencia superior a la de España. Aquí estamos ya en menos de 100, allí están en 110 y sin embargo... Le port du masque en exterior ne sera donc plus obligatoire. Anunció el primer ministro Jean Castex que desde hoy mismo se puede ir por la calle sin mascarilla en ese país. Han caído los contagios, también la presión hospitalaria, y el día 20 van a eliminar el toque de queda un poco antes de lo que tenían previsto. Al acabar su encuentro en Ginebra, una periodista preguntó a Putin no por lo que había tratado con Biden ni por los acuerdos a los que llegaron. Le preguntó qué tal la relación entre ellos después de que el presidente americano hubiese dicho del ruso que le parecía un hombre sin alma. Quizá por demostrar que no hubo animosidad en su encuentro de ayer, que es seguramente lo más destacado de esa reunión, Putin dijo que no recordaba esa frase, pero que en cualquier caso no era la primera vez que alguien le decía que era un hombre sin alma. La mayoría de análisis en la prensa internacional esta mañana coinciden en decir que se certificó en todo caso una especie de paz fría. Hubo señales de deshielo, en efecto, como el regreso de los embajadores. Corresponsal en Washington, Marta Delvado, buenos días. Buenos días. Los dos líderes han resaltado la cordialidad de la reunión, una reunión constructiva en la que han sacado un acuerdo concreto, lo anunciaba Vladimir Putin. La vuelta en los próximos días de los embajadores en Washington y en Moscú, ausentes desde hace casi 3 meses a consecuencia de un ciberataque en el que estaba implicado el gobierno ruso, según la inteligencia estadounidense, algo que Putin negó ayer. Ha habido desencuentros manifiestos, como la crisis en Ucrania. Joe Biden asegura que continuará denunciando los abusos a los derechos humanos, empezando por el caso Navalny y el de los 2 americanos detenidos en Rusia. Sobre las interferencias electorales, asegura que tomará acciones contra Moscú, sin especificar cuáles si vuelven a repetirse. También ha habido declaración de intenciones para colaborar en asuntos comunes. Quieren crear un grupo de expertos que trabaje para frenar la proliferación de armas y reducir el riesgo de guerras nucleares. Colaborar también en la lucha contra los ciberataques, crear un corredor humanitario en Siria y trabajar por la estabilidad de Afganistán. Hay algunas cosas que nos recuerdan a los tiempos de la Guerra Fría, estas cumbres Estados Unidos-Rusia o la carrera por el espacio, carrera en la que también juega China. Ha lanzado esta madrugada una nave con 3 astronautas a bordo. Es su primera misión tripulada desde 2016. Los tripulantes pasarán 3 meses en un módulo que está a 380 kilómetros de la Tierra, donde pondrán a punto una estación espacial. El comandante tiene 56 años. Es el astronauta chino de más edad que viaja al espacio. Y para su salida, el gobierno les ha organizado una comitiva de despedida con un coro de niños. Y una de las citas más relevantes de la agenda internacional va a estar en Irán, que celebra elecciones presidenciales este viernes. Son relevantes porque van a marcar el cambio hacia un gobierno más conservador en lo religioso todavía. Allí en Irán van a tener que lidiar con los graves problemas económicos mientras resuelven lo fundamental en la clave internacional, que es la renegociación del pacto nuclear con Washington. Informa desde Teherán Luis Miquel Hurtado. En vísperas de las elecciones iraníes, todas las partes dan por hecho que será el próximo gobierno el que finalice el acuerdo que debe revivir el pacto atómico. Todas las encuestas indican que será un gobierno de línea dura, más reacio a comprometerse con Occidente, pero igualmente necesitado de un entendimiento internacional que le permita volver a exportar petróleo y así resucitar su economía. Esta campaña electoral ha esquivado todo debate sobre el
pacto atómico. Lo cierto es que no se esperan grandes cambios de estrategia política entre el actual equipo negociador iraní y el nuevo. El dossier nuclear está en manos del líder supremo Jamenei, quien tiene la última palabra en todas las cuestiones de Estado y que, por lo tanto, deberá validar todo lo que se firme en Viena. Y sobre las restricciones por la pandemia, cuenta la prensa británica esta mañana que Londres está estudiando un plan para que las personas que hayan recibido ya las 2 dosis de la vacuna no tengan que hacer cuarentena al volver de vacaciones. España, en realidad toda Europa, está ahora mismo en la llamada lista ámbar. Son los países a los que no se recomienda viajar. Londres no lo recomienda, pero si se confirma este cambio en las medidas que se apunta hoy, los vacunados podrían venir aquí sin tener que luego ir guardando cuarentena. Tenemos el aprobado de Europa al plan del Gobierno que nos dará acceso a los fondos de recuperación, pero quedan dudas sobre cómo se empleará ese dinero y qué tendremos que hacer exactamente para recibir los millones que nos corresponden en el reparto. Bruselas nos exige cambios en materia laboral, fiscal y de pensiones, pero falta por saber cuál debe ser el alcance de esas reformas y si habrá el consenso político necesario al que apeló ayer Ursula von der Leyen para aplicar el plan. De estas y otras claves económicas vamos a hablar enseguida en este estudio con la vicepresidenta económica Nadia Calviño. Pablo. Ella será la primera invitada del Abierto, a la que también preguntaremos por los cambios que baraja el Gobierno para bajar la factura de la luz, la subida del salario mínimo o el alcance del acuerdo entre los socios de coalición para intentar resolver el problema de la vivienda y del alquiler en España. Y lo que nos cuente Nadia Calviño lo completaremos después con las claves políticas del plan de recuperación que nos traerá Inma Carretero. Tendremos tiempo también para analizar otra de las imágenes que marcan la actualidad de hoy, la del encuentro del Rey con Pere Aragonés. Desde Radio Barcelona, Sergi López nos explicará el contexto en el que se ha producido esa imagen. Y reservaremos unos minutos al final a Miguel Ángel Campos, que viene hoy con las novedades que nos ha contado a las 8 sobre la corrupción del PP, sobre sus maniobras para ocultarla y cómo llegaron a borrar las grabaciones de las cámaras de seguridad de su sede en Génova. Y todo esto con el análisis que aporten esta mañana Cristina de la Hoz, Fernando Vallespín y Teodoro León Gros. Pues lo primero, saludarles como siempre. Cristina de la Hoz, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal estás? Bien. ¿Llovía ahora cuando has venido? No. Vale. Fernando Vallespín, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bien. ¿La tormenta te ha dejado dormir? Sí, la verdad es que así. Bueno, he dormido poco, como siempre, pero igual que desde lloviera luego que me no he levantado mucho más fresco. Teodoro León Gros, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Llovía en Sevilla? Ha ido una gota, quizás. Bueno, poquita cosa. Saludamos a esta hora de la mañana a Nadia Calviño, vicepresidenta de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Muy buenos días. Buenos días. Gracias por abrirnos ese paréntesis entre viajes de ida y de vuelta. Recién llegada de Barcelona, se va para Luxemburgo. Hemos comentado desde las 6 de la mañana la fotografía, el tono incluso de Ursula von der Leyen en su reunión con Pedro Sánchez, en la entrega de la aprobación de ese plan de recuperación. Es un espaldarazo incuestionable, un apoyo incuestionable de Europa al plan, al proyecto de España. Sin duda, sí. Yo creo que ayer fue un día muy emocionante para muchos de nosotros, empezando por la presidenta de la Comisión Europea, porque España es evidentemente un país clave para impulsar el crecimiento económico en Europa, y el plan español, que es de los más importantes desde el punto de vista cuantitativo y probablemente el más ambicioso desde el punto de vista cualitativo y temporal, pues es uno de los símbolos del éxito del plan de recuperación europeo. Y por otra parte, el presidente del Gobierno y yo, pues es que llevamos un año, ¿no?, luchando y trabajando muy intensamente día y noche en paralelo a la respuesta a la pandemia, y por tanto el hecho de que el plan de España sea el primero que se aprueba con el de Portugal y con la máxima calificación, pues es una gran satisfacción. ¿Cuándo llegará el dinero a España y cuándo este dinero va a llegar a las empresas? Bueno, yo desde el primer momento he dicho que hay que tener tranquilidad con respecto a cuándo llega este dinero a España. Yo comprendo que es un punto de atención, pero lo cierto es que nosotros hemos previsto la emisión de deuda pública este año y, por tanto, no altera nuestra capacidad de financiación de las inversiones previstas en el plan de recuperación. Pero bueno, no deja de ser importante también, desde el punto de vista simbólico, que preveamos un primer pago de unos 9.000 millones pues antes de final del verano y otros 10.000 millones en la segunda parte del año, de forma que España será el país que más recursos reciba en estos primeros 3 años, unos 19.000 millones este año, 18.000 el próximo, 17.000 en 2023. Son cifras sin comparación con, por ejemplo, los fondos estructurales que España recibe normalmente, y por eso siempre decimos que es una oportunidad histórica. Va a ser el país que más dinero reciba, pero menos de que estaba inicialmente previsto, y se lo digo porque el Gobierno incluyó 27.000 millones en los presupuestos generales del Estado, pero Bruselas habló de estos 19.000 millones en el primer año, que usted me decía, es menos de lo que tenían previsto. No, nosotros desde el principio
ello hemos estado trabajando con la Comisión Europea para coordinar bien nuestros programas de emisión de deuda. La Comisión tiene previsto para este año emitir esos 80.000 millones y, por tanto, un cuarto aproximadamente de esa cifra viene a España. Tienen que cubrir la prefinanciación, digamos, del conjunto de los planes de todos los países, y por eso ha sido más bien una cuestión de ajustar nuestros programas de emisión de deuda, pero esto no afecta en absoluto a la ejecución. Me preguntaba usted, ¿cuándo llega el dinero a las empresas? Bueno, ya estamos empezando la ejecución del plan. En algunos ámbitos ya se han transferido los recursos a las comunidades autónomas, en otros ya se han lanzado las licitaciones, los programas más novedosos, por ejemplo, en mi ámbito de la digitalización, los vamos a tratar de poner en marcha lo antes posible. Por tanto, no se trata tampoco de concentrar todo en un año, ¿no? Tenemos ahora un periodo de 3 años y un total de 6 años para hacer realidad este plan de recuperación que, como le decía, es tremendamente ambicioso, porque se trata no solo de que la economía rebote, sino de que impulsemos un proceso de transformación y de modernización que tenga un impacto a largo plazo. Y esto es lo que ha dicho ayer la Comisión Europea, que el plan español responde a estos objetivos y tendrá un impacto estructural. Dice también la Comisión que habría que cumplir o que hacer efectivas las reformas comprometidas, la reforma laboral, la de pensiones, la educativa, la fiscal. ¿Tiene el Gobierno fuerza parlamentaria suficiente para poder tirar adelante las reformas que le quedan por terminar? Bueno, tenemos que tenerlo, tenemos que encontrar ese acuerdo, porque verdaderamente el interés general pasa porque aprovechemos este volumen de recursos sin precedentes para impulsar el proceso reformista en el que, por otra parte, llevamos ya 3 años. Nosotros, desde el primer momento, hemos tenido una política económica muy coherente, muy orientada a estas reformas estructurales, después de muchos años en los que en España, francamente, se había agotado el impulso reformista y hay muchas cosas no se habían modernizado. Llevamos ya 3 años con esa agenda y eso nos permite ahora dar un empujón. Le pongo un ejemplo. Esta misma semana hemos aprobado hemos dado la primera vuelta al anteproyecto de ley de formación profesional. Si no llevásemos 3 años reformando la formación profesional, invirtiendo en formación profesional, probablemente no habría madurado este proyecto de ley, ¿no? Y eso nos permite ahora consolidar todo esto en un proyecto de ley. Y así ocurre en muchos ámbitos. Todo el trabajo de estos 3 años empieza ahora a dar sus frutos y eso nos permite impulsar las reformas. Pero cuando Bruselas pide consenso político, es que Bruselas es consciente de las dificultades que tiene el Gobierno, no de conseguir el consenso con sus socios, que habitualmente, salvo excepciones muy puntuales, lo consigue, sino la dificultad de tejer el consenso con la oposición. ¿Bruselas es consciente de eso? Bueno, yo creo que el mensaje es general. No creo que España en este sentido sea el único país en el que tenemos una oposición que quizá no está 100% alineada con estos objetivos. No somos extraños en esto. De momento, bueno, yo creo que sí somos extraños en 2 sentidos. Yo no conozco ningún otro país en el que la oposición se dedique a deteriorar y atacar la confianza en el país, en los medios internacionales, en el Parlamento Europeo. Estaba justamente ahora viendo unas declaraciones del líder de la oposición en un medio importantísimo internacional deteriorando la confianza en España. Yo, francamente, no conozco ningún otro país en el que suceda esto y me parece que esto tiene muchos calificativos y ninguno de ellos es bueno, francamente. Y esto yo no lo entiendo, no me cabe en la cabeza, ¿no? Y luego lo segundo es que realmente esta agenda de reformas que nosotros hemos recogido en el plan de recuperación recoge el consenso de los expertos nacionales, de los expertos internacionales. Es un programa absolutamente equilibrado. No hay ningún elemento que chirríe o que no responda a las recomendaciones que nos vienen haciendo los organismos internacionales y, por tanto, resulta doblemente difícil entender que en particular el Partido Popular, de momento, yo siempre digo de momento porque confío en que antes o después se suban a este tren, que es el tren del futuro de nuestro país, pero de momento no comprendo que tengan esta actitud. ¿Es el momento de mandar señales a Bruselas de estabilidad en el Gobierno? Y se lo pregunto porque se ha hablado tanto últimamente, ahora ha aflojado un poquito, de una posible crisis de gobierno. ¿Es el momento de una crisis de gobierno como señal de estabilidad y de arranque de una segunda etapa de legislatura? El presidente del Gobierno es quien tiene que tomar decisiones en ese sentido y él, yo creo que ha dicho bastante claro que su prioridad en este momento es terminar de luchar contra la pandemia, impulsar el crecimiento económico y la creación de empleo,
Es en esto en lo que estamos en el gobierno, francamente. No, el resto pues son especulaciones que yo comprendo que a la población le pueden resultar interesantes, pero realmente no creo que nos ocupe en nuestro tiempo de trabajo. Vicepresidente, el dictamen de los expertos consultados por el gobierno recomienda subir el salario mínimo interprofesional desde este año 2021. ¿Va a subirlo el gobierno? Bueno, el informe de ese grupo de expertos todavía no se ha hecho público, o sea que yo prefiero no pronunciarme, pero por lo que sé, se trata de un informe que lo que constata es la dificultad de determinar y de disponer de unas fuentes fidedignas, sobre todo en estas circunstancias actuales, con respecto a cómo está siendo la evolución de los salarios. Estamos en 2 años que están siendo muy anómalos, evidentemente. Estima las distintas metodologías que se pueden utilizar para determinar ese gap o cuánto falta para ese 60%, y luego supongo que establece una serie de escenarios o alternativas para que tome las decisiones el gobierno. Pero mire, en este tema nosotros, yo creo que somos el gobierno que más hemos subido el salario mínimo interprofesional, un 30%, no tiene comparación con ningún otro país europeo. Estamos comprometidos en seguir mejorando las condiciones de empleo y aumentando el salario mínimo en lo que queda de legislatura. Y yo creo que este compromiso lo que tenemos es que hacerlo compatible con que no tenga un impacto negativo sobre la creación de empleo, en particular de los jóvenes, que son los más vulnerables y los más afectados por la pandemia y por una posible subida del salario mínimo. Y en este sentido, la prudencia nos ha guiado. Creo que hicimos bien en diciembre en ser prudentes, y nos tiene que seguir guiando con una prioridad clara, que es impulsar la recuperación económica, impulsar la creación de empleo. Pero yo lo que he dicho, y es lo que de verdad pienso, es que espero que cuanto antes tengamos una situación de crecimiento económico y de creación de empleo que nos permita retomar esa senda en la que, como le decía, llevamos desde que llegamos al gobierno. Esta idea, esta planificación de lo que puede pasar con el salario mínimo interprofesional, ¿la comparte todo el gobierno o hay algún punto de fricción entre su departamento, por ejemplo, y el departamento de Yolanda Díaz? No lo hemos tratado la cuestión. No la hemos tratado dentro del gobierno porque estamos pendientes. Pero sin tratarla, usted sabe cómo respira el departamento de Yolanda Díaz, o cómo respira Yolanda Díaz con el salario mínimo interprofesional, porque declaraciones públicas ha hecho. Bueno, pero no, ya le digo que no es un tema que se haya discutido ni sobre el que hayamos tomado ninguna decisión en el gobierno por el momento. ¿Y usted con ella no ha hablado de esto? No. ¿Y de la subida de los alquileres, las fricciones que ha habido entre el gobierno, han hablado también entre departamentos? Bueno, yo ahí he visto algunas noticias en estas últimas horas. La verdad es que yo la información que tengo, y el ministro Ábalos es evidentemente el que está en primera línea en esta negociación. La información que yo tengo es que lo que está sobre la mesa es justamente la propuesta del ministro Ábalos, y yo no tengo noticias de que haya habido un acuerdo, pero vamos, espero que lo haya pronto. Y el tema de la vivienda, y lo hemos hablado varias veces, Ángeles, usted y yo creo que el gobierno desde el primer momento hemos tenido muy claro que uno de los temas prioritarios para nosotros es el tema del acceso a la vivienda, particularmente, de nuevo, para los jóvenes, que son los que tienen más dificultades de desarrollar una vida normal, digamos, con oportunidades, ¿no? Y desde ese punto de vista, también desde el primer momento hemos dicho que aquí no hay una varita mágica, no se trata de regular un precio en el BOE, en una ley, se trata de actuar sobre distintas palancas, que es lo que llevamos haciendo, impulsando la oferta de vivienda, la oferta pública, y es en este contexto en el que el tema de dar un marco o instrumentos para que las autoridades públicas competentes, las que estén mejor situadas, puedan regular los precios en zonas tensionadas en determinadas circunstancias, puede ser un instrumento, pero no pensemos que esta es la solución a los problemas de vivienda que venimos arrastrando después de más de una década en la que se ha desmontado, por ejemplo, el parque público de vivienda. Déjeme que insista, ¿es otro de los puntos de roce entre los diferentes departamentos del gobierno? Bueno, es público, ¿no? Que hay distintos puntos de vista, pero yo creo que al final se tendrá que encontrar un acuerdo para dar seguridad jurídica, tener un proyecto de ley de vivienda que dé claridad, que dé seguridad jurídica a los propietarios, a los inquilinos, al conjunto de los ciudadanos. En eso estamos trabajando y estoy segura de que será una propuesta, un proyecto de ley equilibrado y que responda
a este carácter multidimensional que tiene el problema de la vivienda. Yo ahí creo que a los ciudadanos hay que tratarlos como adultos y hay que explicarles que no se trata de poner un precio o regular o prohibir en un texto normativo, se trata de actuar sobre distintos elementos del mercado y eso es lo que estamos haciendo. Y déjeme que le pregunte, como estamos ahora con el bolsillo de los ciudadanos, luego le quiero preguntar por alguna reforma, pero ya que estamos en el bolsillo de los ciudadanos, ¿qué tiene en la cabeza el Gobierno para intentar abaratar el precio de la luz? Sí, en este momento se han juntado un conjunto de elementos. Que la verdad es que no eran lo que nosotros teníamos previsto porque se han acelerado algunos procesos. Nosotros, la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia, hace un año o más, propuso y sacó a consulta y se adoptó este régimen de tarifario por horas, que es un instrumento lógico y que es útil para que los ciudadanos sepan en qué momento es más cara la electricidad y sobre todo para que no tengamos que hacer inversiones que nos pueden encarecer la luz de cara al futuro. Por ponerle un símil, no tenemos interés en hacer 10 carriles de carretera para responder a las horas punta, ¿no? Vamos a tratar de asegurarnos de que el tráfico rodado y en su caso que el uso de la energía, el consumo de energía, responde a las infraestructuras que tenemos, ¿no? Eso es un elemento que entró en vigor y que en sí mismo reducía el coste medio de la energía. Pero ha coincidido con un momento en el que ha aumentado mucho los precios de la energía. De hecho, esto es lo que explica fundamentalmente el aumento de la inflación. Y sobre todo los costes de los derechos de emisión de CO2. Lo primero que hemos hecho es poner en marcha mecanismos para que el aumento del coste o del CO2 no sea soportado solamente por los ciudadanos, sino que también lleve a una reducción de los beneficios de las compañías energéticas, y eso ya lo estamos poniendo en marcha, se ha sacado audiencia, y ahora lo que estamos viendo es si es necesario tomar alguna medida de las que ya tomamos con carácter de emergencia para reducir la factura a corto plazo. Pero desde un punto de vista estructural, estos costes de la transición, digamos, estos costes del CO2 no van a bajar, porque la tendencia va en esa dirección. Y entonces lo que tenemos es que asegurarnos de acelerar todo el proceso de transición para que cuanto antes nuestro mercado sea sostenible, sea eficiente y sea lo más barato posible. Se dijo que el Gobierno iba a preguntar, iba a pedir a la CNMC que investigara el comportamiento de las eléctricas. ¿Sospecha el Gobierno que están inflando los precios las eléctricas? Bueno, la ministra, la vicepresidenta cuarta, ha preguntado a la CNMC dos cosas. Ha pedido que revise el posible impacto de este cambio tarifario, es decir, si los tramos horarios son los adecuados y qué impacto, si hay que ajustarlo atendiendo al posible impacto que está teniendo sobre el bolsillo de los ciudadanos. Y en segundo lugar, que mire a ver si hay alguna práctica anticompetitiva, porque claro, tenemos que asegurarnos de que esta transición energética, que es necesaria para poder tener un sistema más sostenible, también es justa. Es necesaria, pero tiene que ser justa. Y esto es con los trabajadores que están en el ámbito de la minería o en el ámbito de la generación eléctrica, pero también con los ciudadanos, en particular las clases medias y los ciudadanos más vulnerables. El Gobierno está comprometido en este sentido y vamos a tratar de utilizar todos los instrumentos a nuestra disposición para que, como le decía, la transición sea lo más suave posible, lo más positiva posible. Vicepresidenta, viene usted de Barcelona, jornada inaugural ayer de las tradicionales jornadas del Cercle de Economía. Estuvieron Ana Botín, Álvarez Pallete. Bueno, dijeron, además yo creo que lo utilizaron en un lenguaje muy coloquial, dijeron que nos íbamos a salir en este país, que la economía de este país se iba a disparar. ¿Va a revisar las previsiones, el Gobierno, de crecimiento, las previsiones al alza? No tenemos necesidad de revisar en este momento. Y ahora, cuando se ponga en marcha el proceso de presupuestos, pues iremos viendo, ¿no?, cómo va evolucionando la economía, pero yo en este momento tampoco veo la necesidad de revisar. Vamos a ver cómo sigue evolucionando y en todo caso en otoño es cuando tendremos que revisar nuestras previsiones. Yo siempre prefiero pecar de prudente, como saben, pero bueno, todos los indicadores son positivos. Llevamos ¿Tiene ya esa percepción de que nos vamos a salir? Bueno, yo tengo la percepción de que en España hay mucho talento y muchas ganas. Y también que tenemos evidentemente un ahorro embalsado que va a llevar a un aumento importante del consumo en la segunda parte del año. Que los fondos de recuperación nos
nos van a permitir impulsar la inversión pública, por fin, después de más de 10 años en los que hemos estado invirtiendo demasiado poco en nuestras infraestructuras, en nuestros colegios, en nuestros hospitales. Hay que recuperar la I+D, la investigación y la ciencia, como hemos podido comprobar con la pandemia. Tenemos que dar ese empujón y que todo ello va a impulsar mucho la economía. Ese es el objetivo este año y sobre todo en los próximos años. Pero como le decía antes, tenemos que aprovechar para que no sea un rebote pasajero, sino que sea una recuperación que verdaderamente nos permita atajar los desequilibrios que venimos arrastrando desde hace décadas, hacer frente a estos retos, por ejemplo, del cambio climático y, en definitiva, avanzar hacia un país que sea mucho más resistente a largo plazo, con un crecimiento más sólido. ¿Vio usted optimistas a los empresarios? Sí, ayer la verdad es que el ambiente que vi en Barcelona era de optimismo y todo el mundo además empieza a verlo, que se hace realidad en sus contratos, en sus previsiones, y ahora lo que tenemos que asegurarnos es que la oferta, que el sector productivo y los servicios se ponen con velocidad de crucero lo antes posible, porque claro, en muchos ámbitos han estado parados durante tiempo en este último año y necesitamos que respondan rápidamente para que vayan acompasada la oferta al estímulo y al impulso a la demanda que se va a producir. Vicepresidenta, sale usted en esa fotografía en la que se encontraron Pere Aragonés y no sé si le ha dado tiempo de ver las portadas de los periódicos, sí, pero se la ve a usted ahí en el encuentro entre Pere Aragonés y el rey Felipe VI. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue el ambiente? No, pues es que la verdad es que me sorprende la atención que ha captado una foto que es más bien anecdótica, ¿no? Yo hubiera deseado que todas las instituciones estuvieran juntas. Estamos hablando de una visita de Estado del presidente de Corea, además es un socio comercial importante. Ha sido una visita de Estado muy productiva, yo creo que será positiva para el futuro, y lo deseable es que todas las instituciones del Estado, como incluyendo la Generalitat, hubieran estado presentes, pero vamos, yo no le doy mayor importancia. Pero piensa que el hecho de que haya como mínimo esa fotografía, que en otro momento hubiera sido impensable, con Quim Torra en la presidencia de la Generalitat hubiera sido impensable, el hecho de que Pere Aragonés acepte a fotografiarse con el rey, ¿es el inicio de una distensión? ¿Es el inicio de algo? Bueno, pues ojalá, porque yo lo he dicho cuando se ha tomado posesión el nuevo gobierno de la Generalitat, y yo creo que Cataluña tiene un papel muy importante que jugar. Evidentemente, como ministra de Economía tengo todo el interés en que Cataluña sea el motor de crecimiento y prosperidad de nuestro país que ha sido en el pasado, y para eso tenemos que tener las mejores relaciones y trabajar lo mejor posible los distintos niveles de la administración. Desde luego, por mi parte, siempre he tenido una actitud muy constructiva con la Generalitat, y yo espero que esto sea un síntoma y un signo de que han entendido que esta es la vía, ¿no? La del diálogo y la del trabajo conjunto en favor del bienestar general. Le preguntaba antes por el optimismo de los empresarios también. Los empresarios catalanes ayer se manifestaron favorables a los indultos, si esto puede ser el inicio para la distensión, para empezar a hablar. ¿Va sumando apoyos el gobierno en el tema de los indultos? Bueno, yo no sé si tuvo ocasión usted de hablar también con empresarios catalanes sobre esto. Sí, yo pienso, hemos aprendido este año que salud y economía van de la mano. Y de la misma manera, confianza y estabilidad política y economía también van de la mano, con lo cual no me sorprende que los empresarios vean claramente que cuanto más estabilidad haya en el ámbito social, en el ámbito político, pues más posibilidades de tener un crecimiento económico sólido. Y es decir, que desde el punto de vista económico, indudablemente, cuanto mejor vayan las cosas y más estable sea el entorno, pues mejor, ¿no? Pero más allá de esto, yo sí comparto en estas últimas semanas una reflexión muy personal que yo me he hecho. Cuando echo la mirada atrás y pienso cómo estábamos en el 1 de octubre y todos los sucesos de 2017, que para mí fueron de una enorme frustración, y me pareció síntoma de un fracaso colectivo. Y creo que claramente no tenemos que volver ahí. No por las personas que fueron protagonistas de aquellos acontecimientos, sino por la sociedad catalana y porque la sociedad española en su conjunto. Es que ¿qué futuro queremos construir juntos? Tiene que ser un futuro de diálogo, de reencuentro y de abrazos, ¿no? Por simbolizarlo con ese cuadro que representa la transición, en cierto sentido. Yo creo que ese tiene que ser nuestro futuro y no uno de enfrentamiento y de revancha. Yo eso lo tengo muy claro como persona, como ciudadana, como española, ¿no? Y yo espero que
que esto sirva, que entremos en una nueva fase y que todo lo que estamos comentando suponga entrar en una fase mucho más productiva y mucho más constructiva, porque como le decía antes, yo siento a Cataluña en parte de mi corazón y quiero que tenga el papel que le corresponde en el conjunto de España. Vicepresidenta, muchísimas gracias. Le dejamos que se vaya, que tiene que subirse otra vez a un avión. Muchísimas gracias y muchísima suerte. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Le preguntamos hace un momento a la vicepresidenta económica Nadia Calviño por el espaldarazo, por el apoyo que supone de Europa la presencia de Ursula von der Leyen, la presencia de la presidenta de la Comisión Europea ayer aquí, entregándole el plan de recuperación aprobado, el primer plan que se aprueba de todos los planes de recuperación europeo. Y además es que no se podía contener, incluso Ursula von der Leyen estaba como emocionada. So now I have the pleasure to hand over this Commission's approved plan for Spain. Estaba contenta. Eurovisión, es que ¿no? parecía Eurovisión, sí. Estaba contenta la Ursula von der Leyen por entregar ese plan aprobado. Entiendo, Inma Carretero, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos que días. También están contentos en la Moncloa, que ahora tienen que empezar a trabajar con comunidades autónomas y con oposición. Sí, porque ayer se explicitó con mucha claridad el acuerdo entre el Gobierno y la Comisión Europea. Ursula von der Leyen subrayó que han cooperado muy bien para sacar adelante este plan y ahora lo que pretende la Moncloa es buscar el consenso institucional dentro de España. Pedro Sánchez anunció esa conferencia de presidentes para el mes de julio para que los presidentes puedan preguntar sus dudas, dijo, y para empezar a desplegar juntos el plan. Hay que recordar que las comunidades llevan meses pidiendo una cumbre autonómica al máximo nivel, pero la Moncloa no lo veía oportuno porque decían que estaban funcionando bien los consejos interterritoriales de salud y que elevar el nivel era poco práctico. Bueno, pues ahora el plan de recuperación sí que creen que puede servir para buscar el cierre de filas en esa conferencia de presidentes, y ese cierre de filas lo pidió Sánchez, pero también la presidenta de la Comisión, que dijo que todos los grupos políticos y los agentes sociales y económicos tienen que contribuir al éxito del plan europeo. A esa idea es a la que se va a agarrar la Moncloa. El mensaje que empezó a lanzar ayer Sánchez es que este es un plan de país que ha sido posible gracias a que todas las familias europeas se han puesto de acuerdo y que la oposición, sobre todo el PP, que es un partido de gobierno, debe sumarse al consenso. Es lo que acaba de lanzar en la entrevista la vicepresidenta económica Nadia Calviño, y es la idea que va a reforzar el gobierno en los próximos días. Nos dicen fuentes del Ejecutivo que von der Leyen, en cierto modo, ayer desarmó la oposición sistemática del Partido Popular al plan de recuperación, porque elogió en su intervención el trabajo que ha hecho el gobierno e incluso calificó de muy sólidas las medidas laborales que están incluidas. Inma, muchísimas gracias. Gracias, hasta luego. Venga, pues vamos con el análisis de nuestros analistas que están inéditos. Nos lo decía ya con el micrófono apagado y antes de irse la vicepresidenta. Fernando, realmente fue un gran día, fue un gran gesto y primer país que se aprueba el plan de recuperación, y no solo se aprueba, sino que se elogia el plan de recuperación. Luego están los peros y la letra pequeña en los que también entraremos. Pero de entrada ahí el espaldarazo de Europa al plan de recuperación de España. Al plan de recuperación de España y también, me parece, al plan del gobierno, ¿no? Eso tampoco podemos olvidarlo, ¿no? Yo creo que es una propuesta que ha hecho el gobierno y es una propuesta que ha recibido un espaldarazo en un momento además muy importante para este gobierno. Ya me gustaría hacer una lectura política porque indudablemente yo creo que esto resetea la legislatura, ¿no? O sea que en ese sentido digamos, la visita de von der Leyen acompañada de esa otra distensión, aunque todavía esté muy cruda, ¿no?, de Cataluña, pero sí es una distensión económica, porque no olvidemos que es una reunión del Círculo de Economía, que es una institución de un prestigio enorme. Yo creo que eso suma también a la noticia de la mañana de von der Leyen, y yo creo que también se puede prever otra distensión dentro del interior del propio gobierno, lo hemos visto, porque lo que falta para dar el aprobado total, el sobresaliente, es que realmente pues acaben de desarrollarse las reformas pendientes.
Y en la línea que exige Europa va en la línea precisamente de, digamos, la mayoría del PSOE dentro del gobierno de coalición, ¿no? O sea que me parece que eso es un espaldarazo también, ¿no?, a la ministra de Economía. Cuando antes le preguntaste, pues bueno, ya lo que vino a decir es, bueno, no estamos hablando, pero lo que daba a entender es que nos han puesto un camino, ¿no?, que tenemos que seguir, sí. Y por tanto, pues bueno, hablaremos, pero aquí es muy difícil que nos podamos mover. Y otro tanto con respecto a los alquileres, aunque yo ahí la he visto más, digamos, un poco más esquiva, ¿no? Sí. A mí me pareció que estaba más esquiva. Yo creo que no tiene claro realmente cuál es la reforma, ¿no? Entonces a mí me parece que todo eso es muy bueno. Lo único, la gran incógnita es evidentemente la luz, ¿no? Es decir, ¿qué va a pasar con la luz? A mí me parece que es donde tenemos realmente el sudoku, ¿no? Y sobre todo porque me parece que es algo tremendamente difícil de explicar. Yo lo he dicho aquí alguna vez, ¿no? O sea, cuando uno percibe que ni siquiera los responsables acaban de entender por qué lo que está ocurriendo con la luz. Bueno, sí, que está aumentando el precio del CO2, que está aumentando el precio del gas, del petróleo, pero no sé, explíquennos, ¿no? Y luego además cuando se habla de reforma fiscal, ¿de qué impuestos, ¿no? O sea, ¿cómo se traduce esto? La verdad es que no lo sé, pero bueno, yo creo que hoy es un día donde nos estamos quitando más de una mascarilla, ¿no?, que teníamos puesta, ¿no? Déjame que incorpore esa fotografía que tú planteabas del reset de la legislatura, la fotografía de von der Leyen con Pedro Sánchez, la fotografía de los empresarios apoyando a Pedro Sánchez en dos cuestiones. En la cuestión de los indultos, no hay que olvidar que en esa misma fotografía donde estaba el rey y estaba Pere Aragonés, estaban los empresarios diciendo ok a los indultos, sí, esto tiene que ser un paso para que podamos destensar y que podamos encontrar una solución a Cataluña, y el apoyo de los empresarios en la recuperación económica. Es decir, escuchar a Ana Botín decir esto. Lo que es verdad es que los próximos trimestres nos vamos a salir del mapa, o sea, literalmente, incluyendo España. Yo creo que España va a crecer más de lo que se dice, yo creo que más luego más Esto, Cristina, también da aire al gobierno, es decir, son noticias en que todo parece que sopla en favor del gobierno. Da aire al país. Da aire al país, sobre todo. Yo creo que fundamentalmente sí. Da aire al país y a los ciudadanos, que es verdad que, bueno, que después de la gestión de la pandemia y de todo lo que ha pasado desde el punto de vista sanitario y económico, pues ha llegado el momento de cierto optimismo. Decía la ministra, utilizaba un término que yo creo que define muy bien la situación, las ganas que tiene todo el mundo de superar esta situación, el ahorro embolsado de muchas familias, de aquellas que no han perdido su empleo, no están en un ERTE, y que se ha duplicado el ahorro de las familias, y es verdad que a mí me comentaban recientemente desde el mundo financiero que los ciudadanos los que han podido ahorrar, deseando gastar, viajar y consumir. Y es cierto que tenemos ahora una oportunidad también con los fondos europeos. Muchas de las inversiones de los fondos europeos sus efectos no se van a ver tampoco a corto plazo, porque estamos hablando de proyectos que lo que persiguen, por ejemplo, es la digitalización, que persiguen otro nuevo modelo de economía, que eso necesita de un tiempo de adaptación para que se noten los resultados, pero es verdad que es una ocasión que debemos aprovechar. El llamamiento al consenso no es un llamamiento retórico para la Unión Europea, porque se necesita garantizar que todo lo que se vaya a hacer se mantenga, aun si en España puede haber un cambio de gobierno en 2 años. Entonces, igual que pide consensos a la hora de abordar, que lo piden en las recomendaciones, el tema de la reforma laboral de las pensiones, ¿no? Ellos ponen mucho el acento en el tema de los consensos para asegurar un sistema estable en el futuro. Luego has dicho que ya hablaremos de cosas que a mí me siguen sin encajar, porque se prometieron, se habló de 27.000 millones y son 19.000, perdón, que no sé exactamente muy bien a qué se debe, por mucho que lo haya explicado la vicepresidenta, y cuestiones como la luz. La luz es muy importante también para el desarrollo económico del país, porque hace que las empresas españolas compitan en inferioridad de condiciones cuando tienen que pagar la energía a precios tan altos como los que tenemos. Hay que recordar que tanto el PSOE como Unidas Podemos hicieron enormes campañas con el tema del precio de la luz gobernando el PP. Y el resultado es que gobernando un gobierno teniendo al frente de Moncloa un gobierno de coalición, los precios de la luz están alcanzando números récord. Y nadie nos da una explicación real de por qué
tenemos estas subidas de la luz. Yo no sé si, a veces me suenan mucho los pretextos, no sé si son pretextos o es impotencia, pero es verdad que, bueno, que hay cosas que hay que solucionar. En todo caso, desde el punto de vista económico, yo creo que el turismo es un sector que se puede recuperar muy rápido, muy bien, y que sí tenemos que aprovechar para hacer un modelo económico de futuro, que eso se notará más a largo plazo, que haga que no estemos sujetos a este tipo de vaivenes. ¿Coincides, Teo, con lo del reset a la legislatura? Sí, no completamente, pero sí. Ahora citaba Cristina, ¿no? Como el Partido Socialista, Unidas Podemos, fueron extraordinariamente críticos, hicieron campañas muy en ese estilo, además de clics de redes sociales, buscando la viralización y... Bueno, yo creo que en este momento además estamos asistiendo a algo, y es que el Partido Socialista, desde el gobierno, ya no desde la oposición se hacen muchas campañas a veces irresponsables, el Partido Socialista está asumiendo con cierta responsabilidad y con evidente realismo pues los problemas que tiene para manejar la cuestión de la vivienda o la cuestión de la luz, que son desafíos imprescindibles para la sociedad española, y a Unidas Podemos le cuesta más, incluso desde dentro del gobierno le sigue costando, incluso hemos visto al menos en redes sociales que ministros patinan a la hora de abordar la cuestión. Pero sí, hay mucho de reset y yo creo que esto es un gran éxito, ¿eh? Yo creo que más allá de ese tono de profesora que felicita al alumno, que inesperadamente saca una gran calificación, Spain, estupendo. Bueno, yo creo que más allá de ese tono hay un reconocimiento, salvo en un punto en el que le dan un notable alto, en una decena de ítems a España la califican con sobresaliente. Y esto es importante, ¿no? Es decir, yo creo que se ha estado poniendo en cuestión, se ha estado sembrando la desconfianza sobre el trabajo del gobierno, y yo creo que Nadia Calviño hacía muy bien en sacar pecho del trabajo hecho, ¿no? Ella decía, el presidente y yo vamos a cuidar esto, pero evidentemente hay que hacer un gran elogio al trabajo de Nadia Calviño, del equipo de Nadia Calviño, y se entiende que lo definirá con emoción. Y yo creo que efectivamente ahora, tú nos decías, Ángeles, que ahora hablaremos de los peros, y hay algunos peros, hay puntos, evidentemente esto se va a ir examinando periódicamente, las cantidades van a ir llegando en cuentagotas, y cada periodo tendrá que ser sometido a evaluación, y a evaluación de los países frugales y de la Comisión, pero de entrada yo creo que es muy importante la cuestión que habéis planteado, es decir, esto es un plan de país. Naturalmente, cuando Pedro Sánchez decía ayer, convoco a todas las fuerzas a apoyarlo, claro, tú tienes que convocar a todas las fuerzas a apoyarlo y tienes que darle a todas las fuerzas pues transparencia, esa conferencia de presidentes, no actuar con ventajismo, pero estoy muy de acuerdo con Nadia Calviño en que en este momento, ella decía, en todos los países hay oposiciones duras, pero efectivamente es muy difícil pensar en una que se haya dedicado tan sistemáticamente a deteriorar la confianza en el plan que se estaba elaborando. Y ella decía, esto tiene muchos calificativos y ninguno es bueno. Fernando, por retomar lo que decía Teo, por el papel de la oposición, por el papel del Partido Popular, ¿no? Si se entiende que esto es un plan de país, más que un plan del gobierno, que es un plan de país, el primero que debería entenderlo es el Partido Popular, que ha hecho oposición constante a estos números, a este plan de recuperación del gobierno. Sí, pero a mí lo que me preocupa es que esto le pilla a Casado con el pie cambiado, ¿eh? Es decir, él se imaginaba un final de legislatura exactamente contrario a lo que ha resultado ser, ¿no? Él lo que pensaba, me parece indudable, es, bueno, ahora estamos liderando las encuestas. A partir de la victoria de Ayuso, sí, ese cambio de ciclo del que habla. Cambio de ciclo, victoria de Ayuso y los indultos. Él pensaba que, bueno, que eso le iba a llevar en volandas y que todo iban a ser problemas para el gobierno. Pero claro, el gobierno ahora lo más probable es que después de los indultos se renueve. Trate de dar un impulso hacia adelante. O sea, además es que es lógico, ¿no? Para que ya se deje de hablar de indultos, pues se habla del nuevo gobierno, ¿no? O sea, se incorpora como una nueva noticia y sobre todo con esa proyección. O sea, que esto es relativamente fácil de vender. Y esto, el Partido Popular, yo no sé cómo puede reaccionar ante esto, pero la peor manera de reaccionar, porque es antipatriótica, ¿no? En un partido que presume de patriotismo, la peor manera de reaccionar es precisamente el no sumarse, ¿no? Digamos, a lo que es una buena noticia. Y ahí es donde me parece que ellos tienen que hacer una reflexión en profundidad de cómo pueden hacer oposición y a la vez, digamos, sumarse a un proyecto de país. Sobre todo,
Y esto no se puede perder de vista porque estamos hablando de un partido de la derecha, es decir, que se supone que tiene que contar con el respaldo de los empresarios. O sea, ¿qué ocurre si sus clientes habituales de repente le dicen, oiga, por ahí no? Es decir, que... Ahí vimos la reacción de los empresarios. Ayer pudimos ver la reacción de los además empresarios. También los catalanes incluso dijeron que lo de los... Oiga, mire, en este país no podemos vivir hasta que no nos quitemos del medio el tema de la cárcel, ¿no? Entonces ahí me parece que es muy relevante, digamos, a él también allí puede tener, es decir, le ha pillado también con el paso cambiado en esto, ¿no? Porque puede encontrarse con que de repente el cambio de ánimo en el país, la mayor capacidad de consumo, las vacaciones, el quitarnos la mascarilla, claro, ¿tú cómo puedes seguir, digamos, con una oposición en negativo? Pero ¿cómo se hace, ¿no? O sea, yo no creo que haya en el Partido Popular ahora mismo alguien con talento para diseñar un discurso donde se pueda combinar eso de seguir haciendo oposición y a la vez no romper, diríamos, con el ciclo ese alcista de la oposición, ¿no? Cristina. Yo incorporaría esa ecuación que has hecho, Fernando, de indultos y nuevo gobierno, el de las mascarillas. Yo creo que también van a coincidir. Y la vacunación, es decir, la sensación de que esto se va acabando. Pero además yo estoy convencida de que los indultos, que lo que le ha trasladado el gobierno a RCs que van el próximo martes, van a coincidir con noticias sobre las mascarillas. Entonces tú mezclas ambas noticias y los ciudadanos en general están deseando quitarse la mascarilla, y entonces es verdad que que tú de aquí, la idea, por lo que me han contado, es que de aquí a agosto vaya, digamos, incluso la posible crisis de gobierno, todo en un enorme paquete con el que en septiembre arrancar un nuevo periodo. Se habla de que esto es un plan de país y un proyecto de país, y de que el PP lo ha estado dinamitando, pero yo creo que cabe hacerse otra pregunta. ¿Quiere el gobierno que el PP se implique en este consenso? ¿O quiere rentabilizar en exclusiva el plan de recuperación o de resiliencia? Porque no he visto tampoco por parte del gobierno un gran empeño por convocar a Casado al consenso. Es decir, ¿se hubiese alcanzado? Posiblemente no. Pero ¿ha habido voluntad de incorporar al primer partido de la oposición a este consenso? ¿O esto ha sido también por parte de Moncloa el intento de rentabilizarlo en solitario? Y pensar que el PP no va a tener más remedio que sumarse, porque es verdad que ha recibido un amplio apoyo de la clase empresarial de este país. Entonces yo creo que eso también lo tenemos que pensar. Es cierto que cuando a veces se planteaba la posibilidad de que Sánchez pudiera convocar elecciones, desde Moncloa siempre insistían en una idea, y es en la idea de que querían que Sánchez fuera, y es muy llamativo, el primer presidente socialista que saca al país de una crisis, dando a entender que los anteriores presidentes socialistas, tanto Felipe González como José Luis Rodríguez Zapatero, dejaron al país en mitad de una crisis enorme. Bueno, en el caso de Zapatero fue evidente, y entre otras cosas por eso adelantó elecciones. Y todo lo fiaban al plan europeo, a la recuperación económica, que efectivamente yo creo que va a ser muy espectacular, a las ganas que tenemos los ciudadanos, pero eso el gobierno lo ha querido rentabilizar en solitario también. Teo, ¿tú qué piensas? Por cierto, en la cuestión económica, yo creo que en el caso de Felipe González, que había superado que afrontó una crisis muy dura a partir del 92, yo creo que en el 96, cuando llega José María Aznar, ya sí se encuentra bastante encarrilado el asunto. Ahí fue ese periodo de gestión de Solbes que funcionó muy bien y que luego rato completó, ¿no? Completó con la venta de empresas públicas. Pero la bueno, formulación la hacen en Moncloa, la del primer saca... presidente socialista que saca el país de una crisis. Bueno, pero eso es propaganda. Quiero decir, la formulación propaganda están muy bien en Moncloa. Entiendo el discurso, pero no creo. Solo, es decir, Europa en vez de apoyar lo que hizo. Pero que me llama la atención efectivamente es que ellos vengan a decir que ni Felipe ni Zapatero sacaron a España de la crisis. Pero más allá de ese gesto de propaganda, sí, yo creo que ya hubiera querido, por supuesto, Zapatero y Rajoy encontrarse con la Europa que se ha encontrado Pedro Sánchez, con una Europa que está dispuesta a este plan y no aquella de los recortes. Evidentemente son circunstancias distintas y análisis consiguientemente distintos. Bueno, yo estoy de acuerdo con esto último que decía Cristina, ¿no? Es decir, que
evidentemente le hacemos un reproche muy severo al Partido Popular. Hemos dicho que la deslealtad ha marcado ese deterioro que ha querido sembrar de la confianza en España. Y yo creo que eso es claro, pero creo que también hay que hacer un reproche al gobierno porque efectivamente no ha habido voluntad. Se preguntaba Cristina, ¿la ha habido? No la ha habido. Y de hecho Unidas Podemos incluso boicoteaba los tentativas de acercamiento a Ciudadanos por parte del Partido Socialista, que quería una cierta transversalidad, y Unidas Podemos desde dentro del gabinete boicoteó esa transversalidad con Esquerra Republicana, y por tanto no nos engañemos. Esto, para que funcione, necesita una oposición leal, pero también necesita un gobierno que entienda que no es un proyecto de gobierno, sino un plan de país, como hemos estado comentando. Y bueno, a ver, hoy recibe Pedro Sánchez al presidente de Andalucía. Hoy. 900 días después de que el presidente de Andalucía tomara posesión y le pidiera esa reunión. En 900 días Pedro Sánchez no ha considerado que tuviera ningún interés recibir al presidente de la mayor comunidad, de la más poblada, no de la primera en términos económicos, pero sí de Andalucía, en fin, que es una comunidad importante. Ahora tiene la sospecha de que lo hace como coartada para, en fin, en el momento en que va a recibir y en que va a crear una agenda con el presidente del gobierno. Bueno, pues evidentemente sí. Pero bueno, ojalá todo esto, ya que hablábamos de reset, ojalá todo esto marque un cambio de rumbo. La aprobación del plan, la llegada de los fondos, la crisis de gobierno, el final de la pandemia, es evidentemente un momento, un contexto propicio para que haya cambios de estrategia. Dejadme que vaya esa imagen general del día de ayer, esa imagen general que fue una buena imagen general para el gobierno de España. Hablábamos de Ursula von der Leyen entregando el aprobado del plan de recuperación, y luego ese gesto de inicio de distensión en Cataluña, sobre todo porque está el tema de los indultos rondando sobre la mesa y que van a ser más pronto que tarde. Nos vamos a ir a Barcelona. Sergi López, buen día. Hola, Àngels. Esa imagen de esa coincidencia en el espacio del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y del rey Felipe VI. Bueno, la Generalitat rebaja en importancia el encuentro. También lo hacía aquí la vicepresidenta económica, hablaba de anecdótico, pero el hecho, Sergi, es que supone un cambio sustancial en las relaciones entre los independentistas y el jefe del Estado. Sí, es indiscutible. La Generalitat enmarca el saludo del presidente al rey en la recepción que se hacía a los empresarios surcoreanos y al presidente del país, pero lo cierto es que la presencia de Pere Aragonès en ese acto, hay que recordar que ya venía precedida del anuncio de la Generalitat de que el hecho de que el monarca estuviera en Cataluña dejaba de ser un motivo para que el gobierno se ausentara. Esto es lo que, recordemos, ha estado pasando desde hace ya 3 años, cuando Quim Torra, que entonces era presidente, anunció que el gobierno no estaría presente en ningún acto donde hubiera un miembro de la Casa Real. Dicen desde Presidencia que fue un saludo breve y frío, pero un saludo, al fin y al cabo, que rompe el hielo también en este terreno, dentro de esta descongelación general que parece que se está produciendo entre el Govern y el Gobierno de España. Por tanto, hay foto de Pere Aragonès con el rey, pero rodeado de empresarios y del presidente de Corea del Sur, y la Generalitat evitó la foto de Aragonès recibiendo al monarca cuando llegó al Hotel Vela. Allí estuvo la delegada del Gobierno en Cataluña, el mayor de los Mossos y también el presidente del Círculo de Economía, pero no Aragonès. Dices que el encuentro de Aragonès y el rey no pasó de un simple saludo, pero durante la cena, donde ya no estaba el presidente, recordemos todo el lío, el presidente Legón, el vicepresidente de Junts per Catalunya, dijo que no podía, acabó yendo la número 3 del govern, y sí que hubo mensaje del govern al monarca. Sí, en la cena acudieron 2 conselleras, Laura Vilagrà, que es de Esquerra y es la mano derecha de Aragonès, y también la consellera de Exteriores, Victoria Alsina, que es de Junts. Según han explicado fuentes de la Consellería de Presidencia, Laura Vilagrà le comentó al monarca en catalán que hay que profundizar en el diálogo para solucionar el conflicto entre Cataluña y el resto de España, y además, según las mismas fuentes, le recordó al rey también que hay 3.000 personas represaliadas que, según ella, dificultan la resolución del problema. Eso fue una conversación entre ellos dos. Efectivamente, esto durante la cena. Sergi, muchísimas gracias. A ti, hasta ahora. Rebajan la importancia de ese encuentro, tanto desde la Generalitat, y lo escuchábamos como lo hacía la vicepresidenta económica, pero no hay ninguna duda, Cristina, de que sí supone un cambio bastante importante. Hay mucha gesticulación, sigue habiendo mucha gesticulación por el hecho de que nadie quería ir a esa cena. Al final sí hubo representación del gobierno, como nos recordaban, pero sí que es un cambio, yo creo, sustancial con respecto a lo que pasaba cuando quien estaba en la presidencia de la Generalitat era Quim Torra. Hombre, vamos a ver, Pere Aragonès no es Quim Torra, evidentemente, para suerte de los catalanes y del conjunto de los ciudadanos de este país. Pero yo creo que, hombre, que hay que ser un poco exigentes, un poco de seriedad institucional, y lo de seriedad institucional lo dijo Salvador Illa.
Cuando se formó este sainete de Novo y yo al vicepresidente, el vicepresidente de Junts dijo, uy, vamos, mucho menos. Ve tú que me da la risa. Exactamente, cuando organizaron esta especie de vodevil absurdo, fue ya el que les pidió seriedad institucional, porque no se representan a sí mismos ni a sus partidos, representan unas instituciones que llevan maltratando desde hace años. Yo creo que, hombre, ha llegado el momento, hablábamos de que se inicia una nueva etapa en el país. Yo creo que también es verdad que se inicia una nueva etapa en Cataluña, pero sí hay que demostrarlo. Y tenemos que ser exigentes. Yo creo que deberían haber estado en la bienvenida al jefe del Estado y deberían haber estado el presidente de la Generalitat en la cena. Creo que no nos tenemos que conformar con un pequeño gesto. Creo que debemos ser más exigentes con el nuevo gobierno de la Generalitat, porque el Estado, el conjunto del país va a hacer gestos, va a dar pasos, y uno de ellos son los indultos. Indultar a los presos del Procés es una decisión muy importante. No es una decisión menor, no es una cosa de detalle, y yo creo que, si podemos decir, valorar el gesto, bien, a mí se me queda corto, sinceramente. ¿A ti, Fernando? Vamos a ver, a mí también se me queda corto, pero yo creo que bueno, aquí estamos siempre en política, siempre es inevitable hablar de pasiones e intereses, ¿no? Y me parece que el tema catalán, todos esperamos que entre más por la vía de los intereses que no por la de las pasiones, y si alguien puede encauzarlo por esa vía son efectivamente instituciones como el Círculo de Economía, y decir, la clase empresarial, es decir, la gente, digamos, que está en la realidad de las cosas, ¿no? Y deberían implicarse también los propios sindicatos, ¿no? A mí lo que me preocupa del tema catalán es la situación, diríamos, de competencia interna entre los independentistas, porque mientras exista esa situación de competencia interna, es casi imposible, ¿no?, poder esperar que puede haber... Que la competencia interna lleva a que nadie quiera ir a la cena. Es decir, si no hubiera esa competencia interna, si estás en un proceso de distensión, como yo creo que está Esquerra Republicana de Cataluña, no tendría ningún problema para sentarse en esa cena. Porque además es que, fijaros, que son 3 partidos, porque ahora está viendo también la CUP, ¿no? Dice, pero ¿cómo os bajáis los pantalones de una manera tan desagradable y tal y cual? O sea, y además delante del rey, ¿no? O sea, oiga, mire usted, o sea, estemos en la realidad. Esto hay que sacarlo adelante, y tenemos una ocasión de oro para sacarlo adelante, y además se nos ha tendido una mano, que son los indultos, ¿no?, con el coste político que esto significa para quien lo ha hecho. No, a mí me parece que esto me parece que bueno, que tiene que alguno de estos partidos de la coalición independentista en algún momento tiene que dar el paso, digamos, tiene que hacerse mayor, ¿no? O sea, es decir, tiene que salir de esa inmadurez y convertirse en un actor político ya, es decir, o sea, llegar a la mayoría de edad, que cumplan 18 años, ¿no? Y que salgan de casa. Hasta ahora yo creo que no lo han conseguido. Y luego, respecto de lo que decía antes Cristina, que tiene razón, ¿no?, que efectivamente el gobierno no ha tendido la mano al Partido Popular, ¿no?, para que le apoyaran esto. Pero vamos al Partido Popular, ¿por qué? En vez de seguir la estrategia cada vez que está en el Congreso y tiene uso de la palabra, no le dice, señor presidente, ¿por qué no me deja participar? Basta esta frase. ¿Por qué no me deja participar en la gestión de los fondos europeos? Yo quiero apoyar lo que es un proyecto de país. Y usted, al líder de la oposición, no lo puede dejar fuera. No, lo que hace es agredirle. Siempre hay cualquier excusa, digamos, para hacer oposición de la otra, ¿eh? No de decirle, y creo que lo está enfocando mal en esto o en esto otro. Pero porque el plan no ha pasado ni por el Congreso, es decir, el plan, igual que en otros países, la fiscalización pasa por el Congreso, Cristina, que se ha pactado con otras formaciones políticas, aquí no, se ha residenciado mucho en Moncloa, en la Oficina Económica del Gobierno. La fiscalización puede ser uno de los elementos más flojos de este plan, porque es verdad que se ha relajado la ley de subvenciones o la ley de contratos del sector público. No se ha dado... No se ha abierto a la participación de la oposición. A donde yo voy es que, por la propia definición que se hace del gobierno, que es un felón, que ha traicionado la confianza de los españoles, que es anticonstitucional, etcétera, que es ilegítimo, como se comenzó a decir al comienzo, o sea, es imposible que tú puedas hacer coincidir eso con la posible, digamos, participación en nada. Es decir, que él mismo ha roto la posibilidad
de poder justificar. Sí, pero Fernando, Teo, te dejo retomarlo por aquí, pero luego quiero conocer tu opinión sobre la imagen que se me ha llevado el debate a otro punto, Fernando. Sí, y lo devuelvo. Vale. Hago un tirabuzón. Venga. No, sí, yo estoy de acuerdo, claro, que el Partido Popular podría hacer ese gesto y el gobierno también, ¿no? El problema es que no lo está haciendo ninguno de los dos. Incluso hace unas semanas vimos, y lo tuvimos aquí en directo, a Pablo Casado sugiriendo muy tímidamente y con muchos peros un tender la mano, y el presidente del gobierno en aquella sesión de control la apartó muy abruptamente. Yo creo que en esto más vale que acabemos con el PP debería de hacer o el gobierno debería de hacer esto. Si es un plan de país, si queremos que lo sea, lo tienen que hacer ambos, y o vienen los gestos de ambos o no va a suceder. En cualquier caso, decía Fernando que aquí se mueve, uno puede ocurrir que funcione por pasiones o por intereses. Es verdad, y son dos opciones. Pero hay luego un marco general que es el de la lealtad institucional. Hace un momento le decíamos al Partido Popular que había sido de una deslealtad impropia con el tema de los fondos europeos. Bueno, pues en el asunto de Cataluña, hombre, yo creo que decir en este país no podemos, los empresarios no vamos a salir hasta que no nos quitemos el lastre de la cárcel. Claro, pero hombre, el lastre real es el que desde el independentismo, el abandono, digamos, del respeto al imperio de la ley, la lealtad al Estado de Derecho, ¿no? El desprecio a los tribunales, comparar constantemente la democracia española con Turquía. Yo creo que los indultos son una apuesta, desde luego, de riesgo, pero una apuesta que va a tener algunos efectos positivos, seguro. Bueno, vale, vamos a ver cuáles son esos efectos, pero desde luego los empresarios ya tienen que empezar a pensar que tienen que exigir algo más que una foto de Pere Aragonés, celebrar una foto de Pere Aragonés cuando ni siquiera se ha sentado a cenar con el rey o a recibirlo siquiera institucionalmente, ¿no? El propio Sánchez ayer no tuvo más remedio que censurar ese comportamiento. Bueno, hombre, los indultos, adelante, es una decisión del gobierno, tiene el derecho de gracia, depende de él, y confiemos, porque ya es lo que hay que hacer, confiar en que la medida tenga un efecto positivo. Pero desde luego tienen que empezar a llegar gestos desde el lado contrario, esto es seguro, ¿no? Saludamos a Miguel Ángel Campos. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Buenos días. Buenos días. Venga, vamos con el tema que apuntábamos a las 8 en la apertura de las 8 de la mañana. El Partido Popular Campos borró las cámaras de seguridad de Génova para obstruir la investigación de la caja B del partido. Destruyendo con ello pruebas clave que le había reclamado la justicia, Ángels, para impedir que la justicia viera las imágenes y comprobara la veracidad de las visitas de empresarios donantes de dinero negro al partido. Pongamos la información en contexto. En mayo de 2013, el juez Ruz reclamó al PP el registro de visitas de su sede central. Un mes más tarde, el partido contestó que nada tenía porque borraba todas las imágenes siguiendo un protocolo legal. Pero según las agendas de Villarejo, 30 días después, en julio de 2013, el comisario anota 68 cámaras. Villar Mir es identificado subiendo con maletines. Y a principios de agosto escribe: borrado discos duros, imágenes sexta y séptima planta y ascensor. Villar Mir fue el principal donante a la caja B, con 530.000 euros en negro según los papeles de Bárcenas, y tanto el ascensor como esas plantas de la sede eran los espacios críticos donde se reunían con los donantes y se encontraba el despacho de Rajoy. Además, el borrado tuvo lugar en agosto, inmediatamente después de la confesión del extesorero, coincidiendo con el incremento de la preocupación del PP por las pruebas en su contra y el temor a un registro a la sede que acabaría ocurriendo poco después, en diciembre de 2013. Claro, Campos, pero ayer ya lo hablábamos, cuando hablamos de las declaraciones ante el juez del inspector Morocho, decíamos, claro, es que las declaraciones de Morocho hay que tenerlas muy en cuenta. Las de Villarejo, uno de los argumentos que utiliza el Partido Popular, claro, es que eso son cosas, son declaraciones, son anotaciones de Villarejo. ¿Por qué en este caso la investigación, los investigadores le dan credibilidad? Porque entienden que las notas, asépticas y concisas, son un registro de su actividad diaria preciso y minucioso que Villarejo necesitaba para sus negocios o pesquisas, por lo que no iba a incurrir en el autoengaño. Mientras que en esas grabaciones que él mismo realizaba, muchas de ellas en comidas y entre copas, era dado a exagerar la realidad, bien para aparentar relevancia ante sus interlocutores o como método para generar confianza y sonsacar información. Y dime una cosa, solo por recordar, este borrado de cámaras se suma a la destrucción de discos duros y al registro de Génova.
Borrado de discos duros que tuvo lugar, aunque el PP fue absuelto porque no quedó demostrado que contuvieran información relevante sobre la caja B. ¿Cómo iba a saberlo el juez si esos discos eran la única prueba y fueron destruidos rayándolos hasta 35 veces? Por cierto, que Villarejo llegó a decir en sus grabaciones que Cospedal le encargó a él ese borrado. Y efectivamente, la falta de colaboración del PP con la justicia, que escamoteó al juzgado el 90% de la información que tenía sobre los pagos de la sede, llevó al juez Ruz a ordenar el registro de Génova 13 en diciembre de 2013, a espaldas del fiscal y de otros funcionarios. Por temor a que se filtrara la orden de registro, el juez llamó a su inspector de confianza, el agente Manuel Morocho, y le pidió que registrara la sede del PP. Las cámaras, Ángels, ya habían sido borradas. Déjame que vuelva un momento a la declaración de ayer de Morocho, porque también da pistas sobre la intención del Partido Popular de obstruir a la justicia con esa persecución, esas amenazas que recibió para que dejara de investigar, para que dejara de trabajar. La declaración de Morocho ante el juez ha tenido consecuencias ya. Sí, ha tenido consecuencias. La primera, esa decisión del juez que va a citar próximamente como imputado a quien fuera el exjefe de la UDEF, José Luis Olivera, por haber formado parte, supuestamente, de ese engranaje para obstruir la acción de la justicia y destruir pruebas que afectaran al PP, y el intento de compra, mediando con el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. Jorge Fernández Díaz, perdón, se me había ido el nombre, mediando con él, intento de compra de Morocho para apartarle del caso, para apartarle de la causa. Y esa declaración de Manuel Morocho continúa mañana a las 9:30. Los fiscales anticorrupción y después el resto de acusaciones y defensas van a seguir preguntando a Morocho por los detalles de todo lo que sufrió en ese periodo de la Operación Kitchen. Campos, gracias. A ti, buenos días. Hasta luego, nos quedan un par de minutos, pero bueno, parece que ya no hay pocas dudas, ¿no?, de la voluntad del Partido Popular, Fernando, de obstruir la justicia en la investigación de la Gürtel. Bueno, dudas, yo creo que no hay más. O sea, la justicia que tenga que dictaminar, pero dudas, ¿no? Al margen de lo de Villarejo de hoy, de las cámaras, que me parece tremendo, pero todo lo que contó ayer el inspector Morocho era de película. Sí, es de película, ¿no? Además se hará una serie, ¿no?, que no sé si se llamará Los papeles de Bárcenas o Las libretas de Villarejo. Yo creo que esto segundo suena casi mejor, ¿no? O sea, Las libretas de Villarejo acabará haciéndose una serie, indudablemente, porque además cada día sale una noticia que coloca la situación del Partido Popular en una posición peor, ¿no? Yo creo que en algún momento Casado debería hacer alguna declaración institucional, ¿no?, pidiendo perdón o algo. Simbólicamente yo creo que es muy necesario, y además así no tiene que ir sufriendo esta especie de gota a gota, ¿no?, judicial, que va emborronando cada vez más, ¿no?, su propio papel como líder de un partido que tiene el pasado que tiene. Pero no parece que esta sea la intención de Pablo Casado. No hay serie que supere esto. Para empezar, no hay serie que supere esto. Luego habrá que ver cuál es la fiabilidad de todo. Es verdad que el argumento de que este era un documento interno que manejaba Villarejo y que necesitaba para su trabajo tiene bastante lógica. Pero es cierto que las revelaciones que se van conociendo en torno a esta cuestión, tenemos también el tema Kitchen, se le va acumulando al PP una cantidad de evidencias que es muy complicado soslayar. Un titular, Teo, solo. Sí, el cortafuegos que puede hacer Casado, desde luego, no estará en no hablar del pasado, tiene que estar en una catarsis asumiendo que esto es esencial, digamos, medular en el Partido Popular. No te desnudes todavía. Teodoro León Gros, Cristina de la Hoz, Fernando Vallespín. Soy favorable. No a estas alturas. Yo no. Sin matices. Sin matices. ¿Tú, Teo? No, tú no. Cualquier tiempo pasado fue mejor. ¿Tú cualquier tiempo pasado fue mejor? ¿Y tú? No, somos muy feos en la playa. Somos muy feos en la playa. Bueno, eso es una generalización un poco injusta, Perdón, Cristina. somos muy feos en la playa. Bueno, pues unos más que otros. Hay debate y ya lo ha advertido Sergio, que es debate de trazo grueso. Tampoco piensen que aquí va a haber un debate intelectual sobre el nudismo. Hasta la semana que viene. Un abrazo. Suscríbete a Hoy por Hoy. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 6 de la mañana. Cadena SER. La radio.